Yo paso por esa plaza todos los días. Camino a la U y de regreso a mi casa. Es la típica, bancas verdes con pintura descascarada, palomas gorditas que se creen dueñas del lugar, un kiosco que huele a tamales los domingos, y un grupo de skaters que le ponen soundtrack a la tarde con las ruedas. Y, en una esquina, el abuelo del maletín. Siempre con su sombrero de paja, un saco que le quedaba grande y esos zapatos bien lustrados que parecían recordar mejores tiempos. Se sentaba bajo el almendro, acariciaba el asa del maletín como quien sostiene una historia, y miraba. Nada más miraba. La gente le pasaba por enfrente como si fuera una estatua. A saber qué trae ahí, pura basura, decía uno. Seguramente pide, y luego se va en Uber, bromeaban otros. Nadie lo escuchaba. Nadie le preguntaba su nombre. Yo tampoco, la verdad. Hasta aquel martes. Ese día venía de mal humor. El profe nos acababa de dejar un trabajo imposible y mi celular estaba al 3%. En la plaza, vi a los de siempre, y a un par de tipos nuevos, de esos que hablan duro para hacerse notar. Se acercaron al abuelo. Uno le chifló en la cara. El otro le dio un golpe suave al maletín, como jugando, pero con ganas de molestar. ¿Y esa reliquia, don, trae oro, o los huesos de su ex? Se rieron como si fueran graciosos por decreto. El abuelo bajó la mirada y abrazó el maletín. Yo seguí de largo. Lo vi. Lo escuché. Y seguí de largo. Hasta que escuché el crack de la galleta que el abuelo estaba comiendo al caerse al suelo, y vi como el más alto le empujó el hombro. Mi pie se frenó solo. «Ey, ya, déjenlo», dije, sin plan. «¿Y vos quién sos?», me tiró el alto, con esa sonrisa cortita. «El que no los va a dejar seguir jodiendo». No sonó muy heroico, pero salió. Los tipos bufaron, uno pateó una paloma, y se fueron con la misma risa hueca con la que llegaron. El abuelo me miró, y en sus ojos había algo que cansaba y también agradecía. «Gracias, hijo», me dijo con una voz de papel viejo, suave, limpia. Le recogí la galleta, la tiré, y le compré otra en el carrito de Doña Mago. Se la di. «¿Y si nos presentamos?» «Soy Dani», me animé. Él sonrió como si estuviera sacando el nombre de un cajón que no abría hace años. «Octavio», dijo, y repitió, «Octavio». Ese fue el primer día que hablé con él. Luego fueron más. Empecé a pasar un ratito por su banca, a preguntar cosas sueltas, a traerle pan si me sobraba dinero. Él me contaba historias cortas, de esas que huelen a aguacate con sal y tarde sin prisa. Yo trabajé con números, decía. Números y ladrillos. Con eso se levanta y se cae una ciudad. ¿Fue ingeniero?, le pregunté un día. No me dijo que sí ni que no. Nada más tocó el maletín. «Esto es mi memoria», murmuró. El maletín, obvio, era un misterio. No lo abría nunca. Un cierre que brillaba recién pulido, cuero viejo cuidado con cariño. La gente hizo mil teorías, que traía billetes, que traía papeles, que traía una pistola. Un niño dijo que escuchó latidos adentro. Doña Mago juraba que ahí traía cartas de amor. Yo, la neta, no sabía. Y no preguntaba, porque se notaba sagrado. Pero había algo que sí sabía. Mi casa estaba colgando de un hilo. Mi mamá llevaba 2 meses con dolores fuertes en el pecho y no quería ir al hospital para no gastar. La renta estaba atrasada y el dueño ya no contestaba con confianza, sino con amenazas suaves. Yo trabajaba los fines de semana y estudiaba entre bus y bus, con el sueño colgando como mochila. Y aún así, ese rato con Octavio me hacía más liviano el día, como si su esquina fuera un lugar seguro del mapa. Hasta que una tarde, la plaza se puso rara. Un carro blanco, nuevo, dio 2 vueltas lentas. Del carro bajaron los mismos 2 tipos de la primera vez, y uno más, con cadenota en el cuello. Se sentaron cerca, sin sentarse, esos me siento pero no me comprometo. Yo estaba en la banca de enfrente con mi cuaderno, haciendo como que estudiaba, pero mirando todo. Octavio, como siempre, acariciaba su maletín. Las palomas se apartaron sin que nadie las espantara. El aire se hizo más corto. El de la cadena se acercó. «Don, dicen que usted es el que firma», le soltó. Octavio lo miró en silencio. «Que usted tiene los papeles de la plaza», insistió. Yo fruncí el ceño. «¿Papeles de la plaza? ¿Qué papeles?» «Abra el maletín o se lo abrimos», dijo el alto, el que le había empujado antes. Esa frase cayó como piedra en agua quieta. La gente volteó. Nadie se movió. Cuando una mano ajena tocó el asa del maletín, yo me paré.
No pensé. Caminé directo. Ni se les ocurra, dije, y me sonó la voz más firme que el corazón. ¿Otra vez vos? Bufó el alto. Mirá, héroe barato, ándate. Me tomó del cuello de la camiseta. Olía a perfume caro y a gasolina. Cerré los ojos un segundo, pensando en que no tenía seguro médico para golpes de idiota. Y ahí escuché la voz de Octavio, bajita, pero que cortó el aire como si tuviera filo. Déjelo. El maletín se abre cuando debe abrirse. El de la cadena se rió sin risa. Pues hoy debe, dijo. Y con un tirón, ¡zas!, arrancó el maletín de las manos del abuelo. Lo levantó, como quien celebra un trofeo robado. Ese segundo se me hizo largo y pegajoso. Vi a Octavio llevarse la mano al pecho, un gesto que yo conocía muy bien por mi mamá. Vi a Doña Mago agarrar su rosario. Vi a los cáters dejar de rodar. Y vi algo en los ojos de Octavio que me atravesó como un frío. No era miedo. Era decisión. El abuelo se puso de pie. Lentito, sin temblar. Caminó hacia el kiosco, con una dignidad que te obliga a hacerte a un lado. Si quieren espectáculo, que sea con la plaza como testigo, dijo. Subió los 3 escalones del kiosco como si fueran una escalera larga, y se puso al centro. «Me da su maletín, por favor», le pidió al de la cadena, con esa educación de otra época que desarma. Hubo un silencio incómodo. Al final, el tipo, como si le pesara el cuero, se lo pasó. Octavio lo recibió con ambas manos, le quitó una mancha de polvo con la palma, y respiró. La plaza entera respiró con él. «Mi nombre es Octavio Méndez», dijo, y yo sentí como ese apellido le sonó a más de uno. Si nunca me saludaron, igual yo los veo. Hace 20 años, mi esposa, Lucía, me enseñó a escuchar los pasos de esta plaza. Cuando ella se fue, yo me quedé aquí. Con este maletín. Con lo que nos quedó de la vida. Abrió el cierre, despacito. Un zumbido bajo recorrió a la gente. Adentro no había lingotes brillando, ni un arma ni un gato. Había un cuaderno grueso de tapas marrones, un manojo de llaves con una etiqueta gastada, un fajo de sobres manila con nombres, y un pañuelo blanco envolviendo algo. «Este cuaderno tiene nombres», dijo Octavio, y lo levantó. Nombres de quien dio, cuando nadie miraba. De quien compartió pan, de quien defendió sin cámara, de quien se sentó a escuchar sin prisa. Pasó las páginas con dedos que sabían de paciencia. Este manojo, son llaves. Llaves de cajas en el banco, llaves de un cuarto que pocos conocen, llaves que abren candados en cabezas y puertas reales. La gente empezó a acercarse, como si el kiosco tuviera imán. Y estos sobres, siguió, tocándolos con cuidado, son para personas que, sin saberlo, fueron familia. No de sangre, de plaza. El de la cadena se cruzó de brazos, incómodo. El alto miró alrededor buscando la risa fácil y no la encontró. Octavio tomó el primer sobre. Doña Mago. Ella se llevó la mano a la boca. Usted, que fía café a los que llegan con frío. Que prepara tamales extra por si alguien no cenó. Aquí hay lo que necesita para arreglar su carrito y comprar un toldo nuevo. Pero sobre todo, hay una carta de Lucía, de cuando todavía hacía sus recetas. Doña Mago subió llorando, con esa risa que duele rico. La gente aplaudió bajito. Otro sobre. Don Lucho, el barrendero. Lucho, con su escoba gastada, levantó la mirada como si le dijeran que ganó un viaje. Usted se sienta a platicar con los que nadie quiere. Le deja agua a los perros que no tienen casa. Aquí hay para sus lentes nuevos y una visita al médico que postergó 5 años. Lucho apenas pudo decir gracias sin que se le quiebre la voz. Yo miraba, con el corazón golpeando más fuerte que una rueda de skate. Octavio tomó otro sobre, y mi nombre, Dani, cayendo desde su boca, me dejó sin aire. Vos me regalaste 5 minutos cuando te sobraban 0, dijo, mirándome fijo. Y me compraste una galleta cuando la tuya era la última. Pensaste que nadie te veía. Te vi. Subí con las piernas medio de gelatina. Tomé el sobre. Pesaba distinto. Ahí hay 2 cosas. Para tu mamá, primero, hoy mismo la vas a llevar al hospital. Y para vos, una beca que mi esposa y yo soñamos. Si estudiás, esta plaza gana. Me ardían los ojos. No lloré. Lloré, pues. La gente estaba en silencio, ese silencio que no es vacío, sino lleno de ay. Octavio se detuvo, respiró, y entonces tomó el pañuelo blanco. Lo desató despacio. Adentro había una armónica vieja, reluciente.
Lucía me enseñó esto, dijo, y se la llevó a los labios. No esperé que pasara lo que pasó. La plaza entera se llenó de una melodía que olía a fotos en sepia, a pan recién hecho, a piernas cansadas descansando en la banca. Los niños dejaron de corretear y se sentaron. Los viejitos cerraron los ojos. Doña Mago lloraba y se reía al mismo tiempo. Yo apreté fuerte el sobre, como un salvavidas. Cuando terminó, puso la armónica de vuelta y tomó las llaves. Ahora lo serio, dijo, con esa voz que uno obedece sin darse cuenta. La plaza no es del que más grita, ni del que mejor la usa. Esta plaza, legalmente, era mía. Hubo un murmullo que se desparramó como agua. Octavio levantó la mano. Dije, era. Porque a partir de hoy, con estos papeles, y sacó del cuaderno un documento con sellos azules, la plaza pasa a ser de ustedes. De la comunidad. Nadie va a poder poner un centro comercial aquí. Nadie va a echar a los viejitos o a subir la renta de los puestos a capricho. Aquí van a caber los que respeten. El kiosco se llenó de aplausos que no cabían en las manos. Y sí, siguió, también hay dinero. No me miren así. No soy rico. O tal vez sí, pero de otra manera. Hace años, Lucía y yo vendimos nuestra casa para crear un fondo. Fondo Lucía, lo llamamos. Yo vine cada día, miré, anoté, pregunté nombres. El banco resguardó la plata y ahora estas llaves abren esas cajas. Cada sobre tiene lo justo para sanar una esquina de su vida. No para que dejen de trabajar, sino para que trabajen con paz. No es caridad. Es justicia con nombre y apellido. El de la cadena levantó la mano, desafiante pero menos grandote. ¿Y a nosotros? Nada. Octavio lo miró sin rencor. A ustedes, una oportunidad. Pidan perdón. No a mí. A la plaza. A los que patearon con chistes flojos. Quédense. Ayuden mañana a armar las mesas de ajedrez. Lleven agua a las plantas. Y tal vez, un día, su nombre aparezca en otra lista. Porque yo me voy, pero la plaza escucha. Fue ahí cuando entendí que Octavio estaba despidiéndose. ¿Se va?, le pregunté con un hilo de voz. Él sonrió, de esas sonrisas que pintan arruguitas bonitas. Uno no se va de donde es feliz. Solo cambia de banca, respondió. Lucía me está llamando a otra esquina, me hijo. Me abrazó con un abrazo de madera tibia. Lleva a tu madre al hospital hoy. Hoy, ¿oíste? Asentí con todo lo que soy. Las siguientes horas fueron una película, pero de las buenas. Doña Mago hizo café gratis hasta que se acabe, Lucho barrió como si barriera preocupaciones, los caters pegaron un cartel que decía Plaza de Todos, los niños pintaron una banca con flores raras y bonitas. Los que antes miraban desde lejos se acercaron. Los sobres volaron a las manos correctas, como si el viento supiera el camino. Nadie se peleó. Nadie empujó. Algo había cambiado de lugar en el aire. Yo fui corriendo a casa con el sobre apretado en el pecho. Le conté a mi mamá todo sin respirar. La llevé al hospital ese mismo día. Las pruebas, los medicamentos, la cara de la doctora diciendo llegaron a tiempo. Todo eso cabe en un gracias que nunca le voy a poder pagar a un señor con sombrero de paja. Volví a la plaza al anochecer, con un sándwich en la mano para él, por si no había cenado. Octavio ya no estaba en su banca. Por un segundo me dio un vacío feo. Caminé hacia el kiosco, y ahí estaba, el maletín, cerrado, con una notita pegada, para la plaza. Cuando falte algo, habrán. Cuando sobre algo, guárdenlo para el que viene. No olviden cantar. Había también una foto, él y una mujer de ojos traviesos, sentados en esa misma banca, un maletín nuevo a sus pies. Al dorso, escrito con letra puentecito, Lucía y yo, 1998. Prometimos volver cada tarde. Desde ese día, la plaza cambió de rutina. Aparecieron mesas de ajedrez hechas con mosaicos, un mural con la cara de una mujer que sonríe con los ojos, Lucía, un letrero de madera que dice siéntate y cuenta tu día, una pizarra que pide, ¿a quién le debes un gracias? La gente pegó papelitos con nombres y razones, a Doña Mago, por el café cuando llueve. Al chavo de la bicicleta, por ayudarme con la bolsa. A Lucho, por enseñarme a barrer sin vergüenza. Y un papelito pequeño, doblado 2 veces, que decía, a Octavio, por vernos. De vez en cuando, llega una carta al buzón del kiosco. Sobres manila con letra de otra época. Dentro, historias. Alguien que encontró trabajo gracias a la beca, una mamá que terminó su tratamiento,
un chavo que dejó de hacer chistes flojos y ahora enseña a los niños a patinar sin caerse, una señora que por fin se compró sus lentes. Nadie firma con apellido, pero todos ponen una frase, Fondo Lucía. Y cada vez que se abre un sobre, suena una armónica en algún lugar. Te lo digo en serio, se escucha. O quizá es que la plaza recuerda. Yo empecé la U con otra cara. Estudio como si fuera mi forma de decir gracias todos los días. Paso por la plaza y me siento un rato, siempre. A veces me toca a mí abrir el maletín, ya no de Octavio, de todos, para comprar pintura, arreglar una banca, pagarle a un profe para dar un taller de tareas. No hay abusos, no hay vivos. Hay una lista. Una lista que no está en un cuaderno, sino en la mirada de todos. El que ayuda va primero. El que no, aprende ayudando. A los meses, un rumor se volvió cierto. En un pueblo a 2 horas, en otra plaza, hay un señor de sombrero de paja tocando armónica al atardecer. El mismo maletín. La misma forma de mirar, como midiendo el pulso de los pasos. No sé si es Octavio. No sé si quiero saberlo. Me gusta pensar que sí, que él y Lucía encontraron otra esquina donde sentarse juntos, a escuchar la vida pasar, a regalar silencios que valen más que los gritos. Hay días en que la plaza vuelve a llenarse de ruido tonto, gente que grita por gritar, alguno que quiere vender milagros en botellita, un político que se toma fotos con los perros ajenos. Pero entonces alguien se acerca al kiosco, abre el maletín y saca la armónica. No es Octavio el que sopla. Somos nosotros. Y la melodía hace su trabajo, baja el volumen de lo feo, sube el volumen de lo que importa. La plaza, otra vez, se acuerda de quién es. Tal vez esta historia no te cambie la vida, pero quiero dejarte algo simple. Todos tenemos un maletín. No es de cuero, ni con cierre brillante. Es lo que cargamos y que, si lo abrimos frente a los demás, puede mejorar la esquina donde vivimos. A veces el maletín trae dinero, sí. Otras, trae tiempo, trae escucha, trae paciencia, trae oficio. Lo importante es no llevarlo siempre cerrado. Y si no tenés maletín, no pasa nada. Podés ser la banca, el pan, la armónica, la mano que detiene un empujón. Yo sigo pasando por esa plaza. Todavía hay palomas con actitud. Todavía hay scatters que rozan el aire. Todavía el viento se enreda en el almendro. Cuando voy con prisa, me freno un poquito, porque esa esquina me enseñó que los segundos también son una moneda. Le dejo una galleta a la banca de Octavio, por costumbre tonta, por cariño. Y, cada vez, escucho algo que no suena y me llena, el eco de una voz viejita diciendo la plaza escucha. Escucha cuando ignoramos. Escucha cuando ayudamos. Escucha cuando por fin alguien se atreve a abrir su maletín y la deja respirar. Ese martes lo entendí, nadie es invisible del todo, solo que a veces miramos con los ojos equivocados. El abuelo que todos ignoraban en la plaza nos dio una lección con un maletín. No era sobre el dinero. Era sobre el valor. El de reconocer al otro, el de hacer la parte que te toca, el de quedarse cuando no hay aplausos. Y eso, créeme, vale más que cualquier billete, incluso cuando el billete llega en un sobre con tu nombre. Porque el verdadero tesoro no fue lo que recibimos. Fue lo que nos dejó para seguir repartiendo. Si alguna vez pasás por mi ciudad y preguntas por la plaza del maletín, te van a llevar. Te van a contar historias parecidas y distintas. Tal vez te toque una galleta gratis. Tal vez un niño te rete a una partida de ajedrez. Tal vez suene una armónica. Y si te quedas lo suficiente, vas a notar lo mismo que yo noté ese primer día, que el aire se rompe cuando alguien abre algo importante. Y luego se repara, y queda mejor. Como nosotros. Como la plaza. Como el abuelo que, sin pedir permiso, nos enseñó a mirar. El silencio de la plaza después de la partida de Octavio no era un silencio vacío, era un eco lleno de significados que se repetían en las paredes, en los bancos, en las ramas del almendro y hasta en las ruedas de los cáteres que rodaban con un respeto extraño, como si ese suelo de pronto se hubiera convertido en un templo. Dani seguía visitando la banca todos los días, como si esperara que en cualquier momento el abuelo de sombrero de paja regresara con su maletín bajo el brazo, pero lo único que encontraba era el cuero gastado con la nota que repetía que el maletín ya no era de él, sino de todos. Aún así, Dani lo trataba con el mismo cuidado con el que Octavio lo había tratado, porque entendía que en esas costuras había más que objetos, había una historia y una herencia que no se medía en dinero sino en responsabilidad. La mamá de Dani, poco a poco, empezó a mejorar gracias al tratamiento que pudieron pagar con el sobre que Octavio le había dejado. Era un proceso largo, con días de cansancio y otros de alivio, pero había un cambio notable. Ya no ocultaba sus dolores, ya no fingía estar bien para no preocupar a su hijo,
y eso, aunque pequeño, era un respiro. Ella también iba a la plaza de vez en cuando, y se quedaba mirando el kiosco como si quisiera entender qué había pasado exactamente ese día que Dani contaba una y otra vez, con detalles que a veces parecían de cuento pero que eran tan reales como la galleta que siempre dejaban sobre la banca del abuelo. La gente comenzó a transformar la plaza poco a poco. Lo que antes era solo un lugar de paso se convirtió en un espacio de encuentro. Pintaron murales con frases que Octavio había dicho, construyeron un pequeño huerto comunitario en una esquina donde antes solo crecían hierbas, organizaron tardes de música con guitarras y cajones, y hasta se armaron clubes de lectura improvisados. El maletín se convirtió en el centro de todo. Ahí se guardaban los fondos, las listas, los papeles de quien había recibido ayuda y quien estaba por recibirla. No había discusiones porque todos sabían que Octavio había dejado reglas claras: la plaza escucha y la plaza decide. Sin embargo, no todo era armonía. Algunos empezaron a ver la plaza como un lugar para aprovecharse. Llegaron vendedores que querían apropiarse de los mejores espacios, políticos que buscaban hacer campaña tomando fotos con los murales, incluso gente que nunca había pisado ese suelo y que de pronto quería su sobre con la excusa de que también eran parte de la comunidad. Dani, que se había convertido sin querer en uno de los guardianes del maletín, tuvo que aprender a decir que no, aunque no era fácil. Tenía apenas 20 años, y de pronto se encontraba lidiando con adultos que le gritaban en la cara o que intentaban sobornarlo con favores baratos. Pero en esos momentos siempre recordaba la voz de Octavio, serena, firme, que decía que la plaza no era de quien gritara más, sino de quien supiera escuchar. Con el tiempo, Dani comenzó a leer los cuadernos del abuelo. Eran decenas de páginas escritas con letra pausada, donde anotaba nombres, gestos, historias pequeñas. Ahí descubrió que Octavio llevaba años observando. Anotaba a la señora que regalaba dulces a los niños aunque no tuviera mucho, al joven que recogía basura después de patinar, al hombre que siempre llegaba a dar de comer a los perros sin casa. Pero también anotaba lo contrario: quien se burlaba, quien empujaba, quien aprovechaba. No había juicios duros, solo observaciones. Eso le enseñó a Dani a mirar distinto, a darse cuenta de que cada detalle en una plaza cuenta, que la historia de un lugar no se escribe en titulares, sino en los gestos cotidianos que nadie ve pero que construyen la memoria colectiva. Un día, mientras revisaba esas páginas en el kiosco, encontró un sobre diferente. No tenía nombre. Solo decía: para cuando intenten arrebatarnos lo que es de todos. El corazón le dio un brinco. Lo abrió con manos temblorosas, y adentro había un documento legal, sellado, que confirmaba que la plaza era patrimonio protegido de la comunidad, imposible de vender sin la firma de todos los vecinos registrados en la lista que Octavio había entregado en la alcaldía. Había también un número de teléfono escrito con tinta azul, con una nota: Dr. Ramírez, amigo de confianza. Llamar solo si es necesario. Dani lo guardó como si fuera oro. La necesidad llegó antes de lo esperado. A los pocos meses, una empresa inmobiliaria apareció con planos modernos que mostraban un centro comercial que cubriría toda la plaza. Traían papeles, firmas dudosas y promesas vacías de empleo. Decían que ya tenían permiso de construcción. La comunidad estalló. Unos se asustaron, otros se enojaron, pero todos miraron a Dani. Y Dani, con el sobre en mano, recordó las palabras de Octavio: el maletín se abre cuando debe abrirse. Mostró el documento, organizó a la gente, llamó al doctor Ramírez, y juntos frenaron el intento de despojo. Fue la primera gran prueba después de Octavio, y la pasaron porque habían aprendido a confiar en la plaza más que en cualquier discurso. Esa victoria fortaleció a todos. Los niños que crecían en el barrio empezaron a escuchar la historia del abuelo del maletín como si fuera una leyenda viva. Había quienes aseguraban que lo habían visto en otros pueblos, tocando la armónica en plazas diferentes. Cada vez que alguien contaba haberle escuchado, la gente sonreía con nostalgia y esperanza. Era como si Octavio no se hubiera ido, solo se hubiera multiplicado en cada plaza donde alguien decidía abrir su propio maletín, metafórico o real. Con los años, Dani terminó la universidad gracias a la beca. Se convirtió en ingeniero, no por casualidad, sino porque entendió que construir no era solo levantar paredes, sino crear espacios donde la vida pudiera florecer. Usaba su conocimiento para mejorar el barrio, para diseñar estructuras simples y útiles, techos comunitarios, bancas resistentes, juegos para los niños. Cada proyecto lo consultaba primero con la plaza, porque había aprendido que nada que se hiciera en soledad sobrevivía mucho tiempo. La mamá de Dani, Yamasana, se convirtió en una de las voces más activas en la organización. Decía que si la plaza había salvado su vida, ella dedicaría el resto de sus días a cuidarla. Y así lo hizo.
atendía el huerto, organizaba reuniones, y contaba la historia de Octavio a cualquiera que la quisiera escuchar. Pero el maletín seguía ahí, cerrado, con nuevos papeles y sobres que la comunidad iba guardando para futuras generaciones. Era como una caja de tiempo viva, que nunca se llenaba ni se vaciaba del todo. Y cada vez que alguien lo abría, aunque fuera solo para revisar cuentas, había un momento de silencio respetuoso, porque sabían que estaban tocando algo que no les pertenecía a ellos solos, sino a todos los que habían estado y a todos los que vendrían. Y así, la plaza que antes era solo un espacio olvidado se convirtió en el corazón de la ciudad. Se hablaba de ella en otras colonias, en otros pueblos, hasta en la radio local. La llamaban la plaza que escucha, y quienes llegaban de fuera podían sentir la diferencia. Ahí no había indiferencia, ahí nadie era invisible. Todo gracias a un abuelo que un día decidió abrir su maletín y mostrar que el verdadero tesoro no era el dinero ni las llaves, sino la forma en que aprendemos a mirarnos unos a otros. El aire de la plaza seguía cargado de recuerdos, aunque los días pasaban y los relojes parecían moverse más rápido desde la última vez que Octavio apareció. Dani cada vez que llegaba sentía una presión en el pecho parecida a la nostalgia, pero también a la responsabilidad, porque desde que el abuelo abrió el maletín nada volvió a ser igual y no podía serlo. Lo que antes era un lugar de paso, con risas sueltas y discusiones sin importancia, se había convertido en un símbolo, un espacio que respiraba gracias a las personas que lo ocupaban, y Dani sabía que aunque su madre estuviera mejor, aunque la beca lo llevara a la universidad, la verdadera carga que había recibido no era el sobre con dinero ni la oportunidad, sino la tarea silenciosa de mantener viva la memoria de un hombre que transformó con gestos simples a una comunidad entera. Y ese pensamiento lo acompañaba en cada paso que daba al cruzar las baldosas desgastadas de la plaza. No eran pocos los que llegaban de otros barrios a preguntar si la historia era cierta, si de verdad había existido un abuelo con un maletín lleno de sobres que cambió la vida de tantos. Algunos llegaban incrédulos, otros con la esperanza de recibir también un sobre, y algunos con malas intenciones, buscando una grieta en la organización para quedarse con lo que no les correspondía, pero la gente de la plaza había aprendido a reconocerse, a proteger lo que tenían, y cuando alguien extraño intentaba aprovecharse, eran los propios vecinos quienes lo enfrentaban, porque Octavio les había dejado claro que el verdadero tesoro no estaba en los papeles ni en las llaves, sino en la capacidad de cuidar juntos lo que era de todos, y esa enseñanza se repetía de boca en boca como un salmo cotidiano. Dani a veces se sentía demasiado joven para sostener tantas expectativas, pero también entendía que no había forma de escapar, porque había estado ahí el día en que todo comenzó, había defendido al abuelo cuando los otros se burlaban, había recibido un sobre con su nombre, y esa cadena invisible lo ataba a una responsabilidad que no podía rechazar aunque quisiera. Sin embargo, no estaba solo. Su madre se había convertido en una especie de guardiana espiritual de la plaza. Doña Mago era la voz fuerte que organizaba las ferias y las reuniones, y hasta los cáters habían aprendido a respetar el espacio, pintando murales en vez de rayar paredes, enseñando a los niños pequeños a subirse a la tabla en lugar de espantarlos, y cada detalle era un eco del gesto original de Octavio, como si sus manos siguieran moviendo hilos invisibles, aun cuando nadie lo veía sentado en su banca. Con el tiempo llegaron más pruebas, como la empresa inmobiliaria que intentó quedarse con el terreno, y fue entonces cuando Dani descubrió que el abuelo había previsto hasta eso, porque en uno de los sobres sin nombre había un documento que blindaba legalmente a la plaza, un papel con sellos y firmas que decía que ningún político ni ninguna compañía podría apropiarse del espacio sin la aprobación unánime de la comunidad, y esa revelación no solo salvó la plaza, también hizo que la gente confiara aún más en el maletín, como si cada cierre metálico guardara no solo objetos sino también anticipaciones de futuro, y poco a poco se formó una tradición. El maletín no se abría por curiosidad ni por capricho, solo cuando la plaza lo pedía, y siempre había algo dentro que servía para enfrentar la dificultad del momento, porque los papeles de Octavio parecían estar escritos para problemas que aún no existían, y esa magia práctica alimentaba la fe de los vecinos en la historia. Dani estudiaba ingeniería, inspirado por las palabras del abuelo sobre los números y los ladrillos, y cada día que avanzaba en sus estudios pensaba en cómo aplicar lo que aprendía para mejorar su barrio. No quería ser un ingeniero que diseñara torres frías en lugares donde la gente no podía pagarlas, quería construir espacios como la plaza, abiertos, útiles, llenos de vida, y cuando hablaba de sus sueños en la universidad muchos se reían, pero él tenía claro que no necesitaba aprobación externa, porque ya había visto con sus propios ojos cómo una banca, un kiosco y un maletín podían cambiar una ciudad más que cualquier megaproyecto millonario. La mamá de Dani, aunque más recuperada, seguía frágil, y eso mantenía a Dani alerta, recordando la urgencia de aprovechar cada instante, porque el sobre que Octavio le dio no solo salvó la salud de su madre, también le enseñó que el tiempo es un recurso tan limitado como el dinero, y que el verdadero valor de una ayuda no está en la cantidad sino en el momento en que llega,
y esa idea lo acompañaba siempre que entregaba un sobre nuevo de los que la comunidad guardaba ahora en el maletín. ¿Por qué? Sí, después de Octavio ellos también empezaron a llenarlo con nuevos sobres. Cada familia que podía dejaba un poco: pan, medicinas, monedas, cartas, y con el tiempo el maletín dejó de ser solo un legado para convertirse en un ciclo vivo de solidaridad. Pero como todo lo valioso, también atrajo sombras. Aparecieron rumores de gente que decía que el maletín debía venderse, que era mejor convertirlo en dinero constante, abrir una cuenta bancaria y dejar de lado esa caja vieja de cuero. Dani se molestaba cada vez que escuchaba eso, porque entendía que no era el maletín en sí lo que importaba, sino el símbolo, y cambiarlo por números en una pantalla era romper el vínculo con Octavio y con Lucía, era traicionar la memoria de lo que había comenzado aquella tarde en el kiosco. Defendió la idea de mantenerlo intacto, y muchos estuvieron de acuerdo, aunque algunos se alejaron molestos, convencidos de que era una tontería seguir atados a un objeto viejo, sin saber que el valor de ese objeto no estaba en su material sino en la historia que cargaba. Los años avanzaban y cada tanto llegaban noticias de que alguien había visto a un abuelo de sombrero de paja en otra plaza, tocando la armónica o escribiendo en un cuaderno, y aunque nadie podía confirmarlo, a todos les gustaba creer que Octavio seguía caminando por diferentes pueblos, dejando semillas de plazas nuevas, y eso mantenía viva la ilusión, porque si una vez lo habían visto transformarlo todo en su ciudad, ¿por qué no imaginar que estaba haciendo lo mismo en otros lugares? Y aunque Dani sabía que probablemente no volvería a verlo, esa idea lo impulsaba a seguir, porque lo importante no era que el abuelo regresara, sino que su ejemplo nunca se apagara. Las noches de la plaza se llenaban de música, de niños jugando y de adultos conversando, y Dani, ya convertido en un joven ingeniero con proyectos reales, seguía sentándose en la banca de Octavio cada vez que necesitaba claridad, porque ahí sentía que todavía podía escucharlo, como un consejo que llegaba desde la memoria. Y en esos silencios aprendió a entender que el maletín nunca se cerraría del todo mientras hubiera alguien dispuesto a abrir su propio corazón para los demás. Y así la historia siguió creciendo, como raíces invisibles que se extienden bajo la tierra, sosteniendo un árbol que nadie puede derribar porque no está hecho de madera sino de voluntades compartidas, y Dani entendió que esa era la verdadera herencia, no los sobres, no las llaves, no los papeles, sino la certeza de que una comunidad unida es más fuerte que cualquier empresa, cualquier político y cualquier miedo, y que mientras alguien recuerde el sonido de la armónica en el aire, la plaza nunca volverá a ser ignorada. El aire de la plaza seguía cargado de recuerdos, aunque los días pasaban y los relojes parecían moverse más rápido desde la última vez que Octavio apareció. Dani cada vez que llegaba sentía una presión en el pecho parecida a la nostalgia pero también a la responsabilidad, porque desde que el abuelo abrió el maletín nada volvió a ser igual y no podía serlo. Lo que antes era un lugar de paso, con risas sueltas y discusiones sin importancia, se había convertido en un símbolo, un espacio que respiraba gracias a las personas que lo ocupaban, y Dani sabía que aunque su madre estuviera mejor, aunque la beca lo llevara a la universidad, la verdadera carga que había recibido no era el sobre con dinero ni la oportunidad, sino la tarea silenciosa de mantener viva la memoria de un hombre que transformó con gestos simples a una comunidad entera. Y ese pensamiento lo acompañaba en cada paso que daba al cruzar las baldosas desgastadas de la plaza. No eran pocos los que llegaban de otros barrios a preguntar si la historia era cierta, si de verdad había existido un abuelo con un maletín lleno de sobres que cambió la vida de tantos. Algunos llegaban incrédulos, otros con la esperanza de recibir también un sobre, y algunos con malas intenciones, buscando una grieta en la organización para quedarse con lo que no les correspondía, pero la gente de la plaza había aprendido a reconocerse, a proteger lo que tenían, y cuando alguien extraño intentaba aprovecharse, eran los propios vecinos quienes lo enfrentaban, porque Octavio les había dejado claro que el verdadero tesoro no estaba en los papeles ni en las llaves, sino en la capacidad de cuidar juntos lo que era de todos, y esa enseñanza se repetía de boca en boca como un salmo cotidiano. Dani a veces se sentía demasiado joven para sostener tantas expectativas, pero también entendía que no había forma de escapar, porque había estado ahí el día en que todo comenzó, había defendido al abuelo cuando los otros se burlaban, había recibido un sobre con su nombre, y esa cadena invisible lo ataba a una responsabilidad que no podía rechazar aunque quisiera. Sin embargo, no estaba solo. Su madre se había convertido en una especie de guardiana espiritual de la plaza. Doña Mago era la voz fuerte que organizaba las ferias y las reuniones, y hasta los cáters habían aprendido a respetar el espacio, pintando murales en vez de rayar paredes, enseñando a los niños pequeños a subirse a la tabla en lugar de espantarlos, y cada detalle era un eco del gesto original de Octavio, como si sus manos siguieran moviendo hilos invisibles, aun cuando nadie lo veía sentado en su banca. Con el tiempo llegaron más pruebas, como la empresa inmobiliaria que intentó quedarse con el terreno, y fue entonces cuando Dani descubrió que el abuelo había previsto hasta eso, porque en uno de los sobres sin nombre había un documento que blindaba legalmente a la plaza.
Un papel con sellos y firmas que decía que ningún político ni ninguna compañía podría apropiarse del espacio sin la aprobación unánime de la comunidad, y esa revelación no solo salvó la plaza, también hizo que la gente confiara aún más en el maletín, como si cada cierre metálico guardara no solo objetos sino también anticipaciones de futuro, y poco a poco se formó una tradición. El maletín no se abría por curiosidad ni por capricho, solo cuando la plaza lo pedía, y siempre había algo dentro que servía para enfrentar la dificultad del momento. Porque los papeles de Octavio parecían estar escritos para problemas que aún no existían, y esa magia práctica alimentaba la fe de los vecinos en la historia. Dani estudiaba ingeniería, inspirado por las palabras del abuelo sobre los números y los ladrillos, y cada día que avanzaba en sus estudios pensaba en cómo aplicar lo que aprendía para mejorar su barrio. No quería ser un ingeniero que diseñara torres frías en lugares donde la gente no podía pagarlas, quería construir espacios como la plaza, abiertos, útiles, llenos de vida. Y cuando hablaba de sus sueños en la universidad muchos se reían, pero él tenía claro que no necesitaba aprobación externa. Porque ya había visto con sus propios ojos cómo una banca, un kiosco y un maletín podían cambiar una ciudad más que cualquier megaproyecto millonario. La mamá de Dani, aunque más recuperada, seguía frágil, y eso mantenía a Dani alerta, recordando la urgencia de aprovechar cada instante, porque el sobre que Octavio le dio no solo salvó la salud de su madre, también le enseñó que el tiempo es un recurso tan limitado como el dinero. Y que el verdadero valor de una ayuda no está en la cantidad sino en el momento en que llega, y esa idea lo acompañaba siempre que entregaba un sobre nuevo de los que la comunidad guardaba ahora en el maletín. ¿Por qué? Sí, después de Octavio ellos también empezaron a llenarlo con nuevos sobres. Cada familia que podía dejaba un poco: pan, medicinas, monedas, cartas, y con el tiempo el maletín dejó de ser solo un legado para convertirse en un ciclo vivo de solidaridad. Una noche encontró un sobre que nunca había visto, escondido entre las últimas páginas de un cuaderno. Estaba sellado y decía únicamente: para cuando olviden por qué empezamos. El corazón le dio un vuelco al leerlo, y aunque la tentación de abrirlo era grande, supo que no era el momento, que esas palabras eran una instrucción clara, y lo guardó de nuevo en el maletín, decidido a esperar el día en que realmente fuera necesario. Ese sobre se convirtió en un secreto íntimo que cargaba en silencio, una especie de amuleto invisible que le recordaba que Octavio siempre había estado un paso adelante, que había previsto no solo las amenazas externas, sino también la posibilidad de que la comunidad se desviara de su camino. Los años siguieron su curso, y Dani, ya graduado, comenzó a trabajar en proyectos más grandes, pero siempre con la plaza como inspiración. Diseñó un centro cultural en el barrio vecino que replicaba el espíritu de la plaza, con espacios abiertos y comunitarios, y cuando le preguntaban por qué había elegido ese enfoque respondía sin titubear que lo había aprendido de un abuelo que enseñó a su gente a escucharse. Poco a poco, otros barrios comenzaron a imitar la idea, y aunque no todos tenían un maletín físico, todos tenían una historia que los unía, una anécdota que servía de punto de partida para construir confianza. La plaza original se convirtió en un lugar de referencia, tanto que empezaron a visitarla periodistas, investigadores y hasta turistas curiosos que querían ver el famoso maletín, pero Dani y los vecinos eran claros: no era un museo, no era un espectáculo, era un espacio vivo, y solo podía entenderse participando, compartiendo, sentándose en una banca a conversar o colaborando en el huerto. Algunos comprendían y se sumaban, otros se decepcionaban al no encontrar un tesoro material, pero al final lo importante era que la esencia se mantenía intacta. Sin embargo, hubo un día en que la plaza enfrentó su mayor crisis. Una tormenta enorme azotó la ciudad, con vientos y lluvias que arrasaron con techos, árboles y puestos enteros. El kiosco quedó dañado, el huerto se inundó, varias bancas fueron arrancadas, y por primera vez en años la comunidad sintió miedo de perderlo todo. Dani caminó bajo la lluvia con el maletín en brazos, buscando qué podía hacer, y fue entonces cuando recordó el sobresellado: para cuando olviden por qué empezamos. Con manos empapadas lo abrió bajo el techo roto del kiosco, y dentro encontró una carta escrita con letra firme de Octavio que decía: la plaza no son los muros, no son las bancas, no es el kiosco ni el huerto. La plaza son ustedes. Si mañana no queda nada en pie, construyan de nuevo, porque lo que importa no se pierde con el agua ni con el viento. Aquellas palabras recorrieron la comunidad como fuego, y aunque el desastre había dejado cicatrices, todos se levantaron al día siguiente con una determinación renovada. Juntos limpiaron, repararon, sembraron de nuevo, y poco a poco la plaza renació, más fuerte que antes, porque entendieron que no dependían de estructuras físicas, sino de la voluntad compartida de seguir adelante. Ese episodio marcó un antes y un después, porque ya nadie volvió a dudar de que lo esencial era intangible, y a partir de entonces comenzaron a transmitir la historia a los niños como una especie de ritual, para que nunca se olvidara.
Los pequeños crecían escuchando sobre el abuelo del maletín como si fuera un mito, pero un mito con raíces reales, con consecuencias visibles en sus propias vidas, y eso los motivaba a cuidar el espacio como parte de sí mismos. Danny, que había empezado como un joven inseguro, se convirtió en un líder respetado, aunque nunca se vio a sí mismo como tal, porque siempre repetía que no era el quien mandaba, sino la plaza. Y cada vez que alguien le preguntaba qué había en el maletín, él sonreía y decía que lo importante no eran los objetos, sino las historias, porque lo que Octavio les dejó no fue un tesoro para gastar, sino un espejo para reconocerse. El eco de esa enseñanza se extendió más allá de la ciudad, y pronto otras comunidades comenzaron a buscar sus propios maletines, no siempre de cuero, a veces eran cajas de madera, cofres viejos, o incluso simples cuadernos colectivos donde la gente anotaba sus aportes, sus recuerdos y sus compromisos. El concepto se expandió como una red silenciosa que unía plazas, parques y barrios, y aunque cada lugar tenía su versión particular, todos compartían la misma raíz, la idea de que nadie debe ser invisible, de que siempre hay un momento para abrir el maletín y compartir lo que tenemos, sea mucho o poco. Y así, con el paso de los años, Danny entendió que la verdadera obra de Octavio no había sido salvar a unas cuantas personas con sobres de dinero, sino haber sembrado una forma nueva de mirar al prójimo, una manera de vivir que trascendía al tiempo y al espacio, y que seguiría viva mientras hubiera alguien dispuesto a sentarse en una banca, escuchar una historia y abrir su propio maletín. La vida en la plaza no se detenía aunque los años fueran dejando arrugas en las paredes y cicatrices en las bancas, porque el corazón del lugar seguía latiendo al ritmo de la comunidad, y ese corazón tenía la forma de un maletín que, aunque envejecido, todavía guardaba en sus costuras el eco de Octavio, y Danny lo sabía cada vez que lo sostenía entre sus manos, porque no era solo cuero y metal, era un símbolo vivo de que nada en la vida tiene valor si no se comparte. Con el tiempo, Danny había aprendido a caminar con la cabeza erguida no porque se sintiera líder sino porque sabía que cargaba sobre sus hombros la memoria de un hombre que lo había visto cuando nadie más lo miraba, y ese recuerdo era un faro en los momentos de duda. Ya no era el joven confundido que apenas podía lidiar con los estudios y la enfermedad de su madre, ahora era un hombre formado, ingeniero de profesión, pero sobre todo era alguien que había decidido dedicar cada conocimiento adquirido a fortalecer la plaza y el barrio que lo habían hecho crecer. Y aunque en ocasiones la rutina y las dificultades amenazaban con apagar el entusiasmo, bastaba con escuchar la risa de un niño jugando alrededor del kiosco o el sonido de la armónica que alguien soplaba en memoria de Octavio para que todo volviera a encenderse. Después de la tormenta que había arrasado con buena parte de la infraestructura, la comunidad se había vuelto aún más unida. Los niños aprendieron a plantar de nuevo, los jóvenes a levantar muros sencillos, las mujeres a organizar guardias para repartir comida y agua, y los hombres a reparar lo que el viento había destruido. Danny coordinaba todo no desde arriba, sino desde adentro, con las manos llenas de barro y el rostro quemado por el sol, porque entendía que no había autoridad verdadera si no se compartía el esfuerzo. Y cada noche, al cerrar el maletín y guardarlo bajo llave en el kiosco, se quedaba un rato en silencio, mirando el cielo estrellado, como esperando que en cualquier momento Octavio apareciera con su sombrero de paja para decirle que le estaba haciendo bien. Nunca ocurrió, pero la sensación de compañía nunca lo abandonó, y eso bastaba. Los rumores sobre Octavio seguían viajando de boca en boca. Algunos aseguraban que lo habían visto en plazas lejanas, otros decían que había muerto hace años y que todo lo demás era un invento. Danny nunca discutía esas versiones, porque había entendido que lo importante no era probar la existencia física del abuelo sino mantener viva su enseñanza. De hecho, llegó a comprender que tal vez Octavio se había convertido en algo más que un hombre, era un relato, una chispa que se encendía en cada plaza donde alguien se atrevía a mirar al otro con dignidad. Por eso, cuando llegaban visitantes de otras comunidades para preguntar por el maletín, Danny les mostraba no solo el objeto sino la historia que lo sostenía, y les animaba a construir sus propias versiones, porque lo esencial no era copiar lo que ellos tenían sino descubrir qué símbolo podía unirlos en su propio lugar. La fama de la plaza atrajo también a académicos, periodistas y hasta documentales que buscaban explicar el fenómeno, pero Danny y los vecinos siempre eran firmes. El maletín no era un espectáculo, era un pacto. Si querían entenderlo, debían sentarse, compartir un café de Doña Mago, ayudar en el huerto o escuchar a los ancianos. Algunos entendían y se conmovían, otros se iban decepcionados porque esperaban encontrar oro o secretos escondidos, pero al final el espíritu de la plaza se mantenía intacto porque los guardianes de la memoria eran más fuertes que la curiosidad superficial. No obstante, la prueba más dura aún estaba por venir. Con el paso del tiempo, la ciudad entera comenzó a cambiar. Nuevos centros comerciales crecían en los alrededores, edificios de apartamentos desplazaban a las casas viejas, y poco a poco el barrio empezó a quedar rodeado de un progreso que no siempre era justo.
Muchos jóvenes comenzaron a mudarse en busca de mejores oportunidades, y el riesgo de que la plaza quedara vacía era real. Dani lo notaba en las reuniones, donde cada vez había menos rostros, y aunque los que quedaban eran firmes, la disminución dolía. Fue entonces cuando recordó el sobre que había guardado durante años, aquel que decía para cuando olviden por qué empezamos. Lo había abierto durante la tormenta, pero comprendió que el mensaje seguía vigente, porque no se trataba solo de desastres naturales sino también de olvidos humanos, y el peligro más grande no era el viento ni la lluvia, sino la indiferencia que lentamente se cuela cuando las prioridades cambian. Para combatir ese olvido, Dani decidió crear un programa que llamó Las Voces de la Plaza. Era un espacio donde los más viejos contaban historias a los más jóvenes, donde se recordaban anécdotas de Octavio, de Lucía, de los primeros días, y donde cada niño podía hacer preguntas y recibir respuestas sin censura. El primer día fue tímido, con apenas unas cuantas personas reunidas alrededor del kiosco, pero pronto se volvió una tradición, y cada viernes por la tarde el lugar se llenaba de voces y risas, porque la memoria se había convertido en un evento compartido. Eso revitalizó la plaza, atrajo de nuevo a familias enteras, y dio inicio a una nueva etapa donde la historia dejó de ser un secreto contado en murmullos para convertirse en un relato abierto que todos podían apropiarse. Pero la presión externa no cesaba. Un día, una carta llegó al barrio anunciando que el municipio planeaba modernizar la plaza, lo que en realidad significaba destruir buena parte de lo que habían construido para reemplazarlo por estructuras impersonales. La noticia cayó como un balde de agua fría, y muchos temieron que ni siquiera los documentos legales pudieran detener esa decisión. Dani, recordando el número que Octavio había dejado escrito en uno de los sobres, llamó al doctor Ramírez, aquel amigo de confianza, y juntos iniciaron una defensa legal. No fue fácil, hubo reuniones tensas, discusiones públicas, amenazas veladas. Pero la comunidad no cedió. Hicieron protestas pacíficas, organizaron cadenas humanas alrededor de la plaza, y finalmente lograron frenar el proyecto, demostrando que la fuerza de una comunidad unida puede vencer incluso a las autoridades cuando éstas olvidan su verdadero deber. Esa victoria fortaleció aún más el vínculo entre los vecinos, pero también dejó claro que el maletín no podía ser un simple contenedor de sobres, debía evolucionar. Fue entonces cuando Dani propuso digitalizar parte del legado, escanear los cuadernos de Octavio, registrar las historias en audio, crear un archivo abierto para que cualquiera pudiera acceder a la memoria de la plaza. Algunos dudaron al principio, temiendo que eso rompiera la magia, pero con el tiempo entendieron que no se trataba de reemplazar el maletín físico sino de ampliar su alcance. Así nació una red de maletines digitales en varias comunidades, todos inspirados en el original, y aunque cada uno tenía su particularidad, todos compartían la misma raíz, la certeza de que nadie debe ser invisible. Con los años, Dani se casó y tuvo hijos, y fue entonces cuando entendió de manera más profunda lo que Octavio había querido dejarles. Porque ya no solo se trataba de cuidar a su madre o a los vecinos, sino de preparar un futuro para los pequeños que crecerían corriendo entre las bancas. Cada vez que llevaba a sus hijos a la plaza y les contaba la historia del abuelo que todos ignoraban hasta que mostró su maletín, veía en sus ojos el mismo brillo que él había sentido la primera vez, y comprendía que la cadena nunca se rompería mientras hubiera alguien dispuesto a contarla. El maletín seguía guardado en el kiosco, custodiado por todos, y aunque el cuero estaba más gastado y los cierres ya no brillaban tanto, nadie pensaba en reemplazarlo. Porque entendían que esas marcas eran parte de su valor, cicatrices de una vida compartida. Cada tanto se abría para guardar un nuevo sobre, para entregar ayuda a quien lo necesitara, o simplemente para recordar que la memoria se mantiene viva mientras se use. Y aunque Dani sabía que algún día ya no estaría para abrirlo, también sabía que otros lo harían, porque el legado no era de un solo hombre ni de una sola familia, sino de todos los que alguna vez se habían sentado en esa plaza. Así, el tiempo siguió avanzando, las generaciones se fueron sucediendo, y la plaza se mantuvo como un faro en medio de la ciudad cambiante. Algunos la veían como un milagro, otros como una simple historia bien contada, pero para los que vivían ahí era mucho más. Era la prueba de que la dignidad se construye con gestos pequeños, que la solidaridad puede sostenerse en el tiempo, y que un abuelo con un maletín puede cambiar para siempre la forma en que un barrio se mira a sí mismo. Y cada vez que alguien nuevo llegaba con dudas, siempre había alguien dispuesto a decirle: siéntate, escucha, y verás que el verdadero tesoro no está en el maletín, sino en lo que aprendimos gracias a él. La mañana empezaba con ese olor a pan tostado que Doña Mago soltaba desde su carrito y con el crujido leve de las hojas del almendro. Yo llegué temprano porque el maletín había pasado la noche en mi casa por primera vez desde que la comunidad decidió que debía dormir en el kiosco. La razón era simple y fea. Alguien intentó forzar la cerradura en la madrugada. El candado amaneció torcido como una muela maltratada y Lucho me tocó la puerta antes del alba con la noticia entre los ojos y la escoba.
Al hombro, lo vimos juntos. Revisamos el kiosco por dentro. No faltaba nada porque el maletín había estado conmigo, pero nos quedó claro que el rumor del tesoro seguía caminando más rápido que la historia verdadera, así que lo llevé pegado al pecho, con una mezcla de orgullo y miedo, como si cargara un corazón prestado, y me senté en la banca de Octavio para esperar que la plaza se desperezara del todo. Pensé que hoy era buen día para volver a hablar con la gente, para recordar por qué. Empezamos, para hacer que el cuento ganara otra vez contra la mentira. Llegó mi madre con su paso lento pero firme, se sentó sin palabras, me miró el maletín, me sonrió con esa sonrisa que desde su tratamiento aprendí a leer como estoy, respirá, y me dijo que la noche había sido inquieta, que los perros ladraron raro y que ella no pudo dormir porque sentía que en algún lugar del barrio algo estaba cambiando de lugar. No lo dijo con miedo, lo dijo como cuando uno nota que la lluvia viene de verdad y no solo son nubes, de esas intuiciones no es capaz. Así que, abracé más fuerte el asa de cuero y le contesté que hoy íbamos a hablar con todos, que quizá había llegado el momento de asumir lo que ya era cierto. El maletín no podía depender de una sola cerradura ni de una sola persona, no era un objeto para esconder sino un símbolo para multiplicar. Y antes de que terminara la frase aparecieron los cáteres con tablas nuevas y ojos viejos, habían pintado en aerosol una frase frente al kiosco: la plaza no se vende, se defiende, y debajo, en letras pequeñas. Otra, y se cuida de noche también. Me reí bajito, porque había ternura en esa insolencia organizada. Vi al alto y al de la cadena a lo lejos, ahora venían sin cadena, con camisetas limpias, empujando un carro con bidones de agua, desde hacía meses habían quedado, habían pedido perdón con el trabajo, ayudaban a regar el huerto, cargaban sillas, reparaban la malla que se rompía, no eran santos, pero se habían quedado, y eso en este barrio vale más que las disculpas largas. Les hice un gesto con la cabeza que decía gracias sin decirlo y ellos respondieron con ese gesto mínimo de quien entiende la gramática nueva de un lugar. Abrí el maletín para sacar el cuaderno grande de tapas marrones, el mismo donde Octavio escribía nombres y motivos. Ahora estaba más grueso porque habíamos pegado adentro fotocopias de documentos, cartas, recibos, y porque la gente había comenzado a traer sus historias escritas en hojas sueltas. Había poesía mal rimada, listas de mercado de familias que se organizaron para comprar juntas, dibujos de niños, recetas de Doña Mago con notas al margen, una cronología imperfecta de los meses desde que Octavio subió al kiosco y nos dejó con la boca llena de aire. Repasé una página al azar y me topé con una anotación del abuelo que había leído 1000 veces y que sin embargo hoy me ardió distinta. La plaza escucha cuando nos nombramos, no cuando nos gritamos. Cerré el cuaderno como quien guarda una brújula. Llegó también el doctor Ramírez con sus zapatos impecables a pesar del polvo de la mañana. Traía una carpeta y la frente preocupada. Me contó que en la municipalidad se estaba cocinando otra modernización con otro nombre y el mismo filo. Esta vez proponían un proyecto que sonaba suave, un escenario permanente para eventos y una reordenación de puestos. Pero en los planos que él había visto la mitad del huerto desaparecía y la banca de Octavio quedaba fuera del trazado. Le brillaban los ojos de indignación detrás de los lentes mientras me hablaba y yo sentí otra vez esa mezcla de cansancio y decisión que va y viene como marea. No le pedí detalles, no había tiempo para la retórica, le pregunté qué podíamos hacer y él, que aprendió a escuchar a la plaza casi tanto como los vecinos, dijo que era el momento de usar el padrón comunitario que habíamos armado después de la última batalla legal y que además debíamos probar algo que veníamos discutiendo hace meses: la custodia rotativa del maletín, una especie de ronda civil invisible en la que cada noche el maletín duerme en una casa distinta, elegida por sorteo, con 3 reglas simples escritas al reverso de una tarjeta que Octavio había dejado pegada al forro. No lo escondas por miedo, no lo mostres por presumir, no lo abras por curiosidad. Sentí que la idea tenía el peso de lo inevitable. Miré a mi madre, ella asintió. Doña Mago llegó con café, Lucho apoyó su escoba en el kiosco, el alto y el ex de la cadena se pararon un poco más rectos. Los niños interrumpieron la persecución de palomas y nos rodearon sin entender del todo pero sabiendo que algo serio pasaba. Respiré como antes de tirarme a una piscina y anuncié en voz alta, sin subir al kiosco porque ese era territorio de Octavio y a mí me gustaba hablar desde el piso. Hoy abrimos el cuaderno, hoy firmamos todos otra vez, hoy el maletín no duerme solo, hoy empezamos la ronda. No hubo aplausos de espectáculo, hubo un murmullo hondo que es mejor que cualquier claque, porque es el sonido de la gente decidiendo sin ruido. Llevamos una mesa al centro. Abrimos el cuaderno, hicimos una fila torpe pero hermosa para que cada quien firmara su compromiso con la custodia. Los más viejos estampaban su nombre con letras grandes, los jóvenes con firmas nerviosas, los niños dibujaban un sol al lado porque no sabían firmar todavía, y cada trazo era una cuerda más que ataba el maletín a la voluntad de la plaza, no a mi casa ni a mi bolsillo. A media mañana llegó alguien que no esperábamos, una mujer de cabello cano y ojos clarísimos. Caminaba con un bastón delgado y una calma que parecía traer la tarde dentro de sí. Se acercó a la mesa,
miró el maletín con una mezcla de afecto y nostalgia, soltó un suspiro y dijo con una voz que entendía los patios. Yo conocí a Lucía, la conocí cuando vendía en su casa. Yo era su vecina, la escuchaba cantar en la cocina. Traigo algo que guardé demasiado tiempo. Se quitó el chal, metió la mano en el bolso y sacó un sobre amarillo con bordes ya carcomidos por los años. Tenía un nombre escrito. Para la persona que aún escuche, no había firma, pero el trazo de la letra me pellizcó un recuerdo de las tarjetas del maletín. La mujer explicó que Lucía, antes de mudarse, le dejó ese sobre la puerta con una nota mínima. Entregalo cuando la plaza despierte. La vecina lo guardó por vergüenza, por timidez, porque nunca supo cuándo era despertar, y ahora, después de oír en el mercado que había un maletín y una plaza que se defendía de noche, entendió que por fin era el momento. Me temblaron las manos al tomarlo, la plaza otra vez contuvo el aire, abrí el sobre con cuidado, adentro no había dinero ni llaves, había una carta doblada en 4 y un trocito de tela blanca con el borde cosido a mano. La carta olía a azúcar quemada y a tinta vieja, la leí en voz alta sin pedir permiso porque no era mía, era de todos. Lucía escribía con una claridad que te recoge. Si estás leyendo esto y la plaza está despierta, hagan algo con lo que Octavio y yo no supimos qué hacer, hagan un lugar para las palabras, un lugar donde los que no tienen casa puedan escribir su dirección, donde los que no tienen nombre puedan decir cómo quieren que los llamen, donde los que no tienen voz puedan guardar su grito para leerlo con calma, no guarden solo dinero, guarden historias, están hechas del mismo material que sostiene un techo, y al final, una postdata que me atravesó, la armónica no era para canción, era para llamarnos cuando hiciera falta pan. Nadie habló por unos segundos. El doctor Ramírez se limpió la frente como si el calor hubiera subido de golpe. Mi madre apretó el trocito de tela como si fuera un pañuelo de fiesta. Doña Mago murmuró un así es que parecía un amén, y yo entendí sin necesidad de más debates que el próximo paso era evidente. Había que construir la casa de palabras de la plaza. No un edificio lujoso, no un contenedor vacío de promesas, una casita de ladrillo visto y techo liviano con mesas grandes, cuadernos libres, lápices, una pared para pegarlas, una estantería para guardarlas, un rincón para leerlas en voz alta, un banco para llorarlas si hacía falta, y un sitio, pequeño pero sagrado, para la armónica, la de Octavio o cualquier otra que la gente trajera, porque ahora la música iba a ser un llamado, no un adorno. Y me reí por dentro al descubrir que Lucía había pensado más lejos que todos nosotros. Ella supo que la plaza vivía de pan y de relatos, y que si faltaba uno el otro perdía sabor. Ese mismo día hicimos cuentas. Abrimos el maletín no para sacar sobre sino para revisar los compromisos y la caja común. Teníamos lo justo para empezar sin pedir favores a quienes luego querrían cobrarlos caros. La vecina de Lucía, que se presentó como Carmen, ofreció sus manos y su memoria, dijo que podía enseñar a coser a quien quisiera para encuadernar las historias. Y los Caters prometieron construir una rampa bajita junto a la casita para que los niños que escribieran pudieran, después, aprender a caer sin lastimarse, y esa combinación me pareció perfecta, letras y equilibrio. Las semanas siguientes fueron un tejido apretado. Yo diseñé el plano más sencillo que pude, ladrillo, sombra, ventilación, una puerta amplia sin llave, un ventanal que mirara al almendro, un enjarre fino que pudieran mantener los mismos que lo usaran. Lucho coordinó con una precisión humilde a su equipo eventual de barrenderos voluntarios, porque limpiar una obra antes, durante y al final es el primer acto de respeto. Doña Mago se instaló con café y pan para sostener la energía. Mi madre trajo sillas de casa y recuerdos de cómo se juntaban antes en las salas de vecinos para leer cartas de parientes lejos. El Alto y su ahora amigo sin cadena trajeron bolsas de cemento y silencio comprometido. El doctor Ramírez hizo lo que mejor sabe, evitar que la municipalidad apareciera a poner sellos de clausura por falta de papeles. Porque a veces hay que construir primero y explicar después. Mientras tanto los niños se turnaban para escribir en pizarras pequeñas las palabras que ese día les parecían más bonitas: merienda, promesa, aguacate, abrazo, dignidad, y las colgaban como banderines alrededor del kiosco para que el viento se las aprendiera. Cuando levantamos el último muro, una tarde con olor a lluvia, alguien sopló una armónica desde el borde de la plaza. No era Octavio, era el de la cadena. Me miró apenado, como pidiendo permiso, sonó torpe y hermoso. La plaza rió y aplaudió con esa risa que sube por la nariz y termina en los ojos. Carmen se sentó en el piso a llorar en silencio. Yo sentí que Lucía había llegado con su canasto de pan y que estaba orgullosa sin hacer ruido. Y entonces abrimos la puerta de la casa de palabras sin cortar listones ni invitar cámaras. Entramos como quien entra a la cocina un domingo. Dejé en la repisa el trocito de tela que venía en el sobre y al lado la carta, puesta en una funda transparente para que cualquiera pudiera leerla, no como reliquia, como instrucción. La primera noche durmieron ahí adentro 5 cuadernos nuevos. Unas manos de niña dejaron en uno un dibujo de un pájaro que parecía un aguacate con alas.
un señor escribió con letra temblorosa el nombre de su esposa muerta y debajo solo puso gracias por prestármela tantos años. Una adolescente pegó un boleto de bus y anotó que por fin había ido a su primera entrevista de trabajo sin miedo porque alguien de la plaza la acompañó hasta la puerta. El alto escribió disculpas que no parecían excusas, sino ladrillos. Y yo, que muchas veces me guardo demasiado, escribí, tengo miedo de fallarles y al mismo tiempo me siento fuerte cuando los veo barrer después de comer, y debajo dibujé una banca, la nuestra, la de Octavio, sin sombrero encima, porque su lugar ya no era un objeto, era un hueco lleno. La custodia rotativa del maletín empezó esa misma semana. Hicimos un sorteo con frijoles en una bolsa, cada frijol con un número, los niños metían la mano, sacaban uno, cantaban la casa elegida, la plaza entera aplaudía, el maletín iba, dormía, volvía temprano con su cierre intacto, a veces con un papel nuevo adentro, a veces con una moneda que alguien depositaba sin nombre, a veces con una pregunta escrita en servilleta. Y si un día nos cansamos, la respuesta no la dábamos en el cuaderno, la dábamos en el cuerpo, apareciendo igual, aunque lloviera, aunque doliera la espalda, aunque la ciudad alrededor gritara más fuerte para vendernos la idea de que soñar juntos era de pobres. Un par de meses después llegó la segunda embestida municipal, esta vez disfrazada de Festival de Cultura. Nos pedían el kiosco por una semana para instalar un escenario de marca, nos ofrecían luces y sonido, prometían visibilidad, la plaza se dividió con cuidado, algunos querían aceptar para aprovechar el sistema, otros, entre ellos yo, decíamos que el escenario se podía compartir pero el kiosco no era un trofeo, era un altar civil, y entonces el doctor Ramírez consiguió algo valioso, una reunión abierta con el alcalde en la misma plaza, bajo el almendro, no en su despacho, la gente llegó con sus sillas, los niños con sus pizarras de palabras preferidas, Doña Mago con café, el alto con la armónica en el bolsillo, el alcalde llegó con cara de foto, traje recortado a medir, sonrisa de cometa, habló de progreso, de artistas invitados, de oportunidades. Lo escuchamos sin interrumpir porque la plaza también enseña modales. Cuando terminó, mi madre se puso de pie, no pidió micrófono. No lo necesitó, dijo con su voz de pan fresco que el kiosco era de todos, que ahí arriba un señor nos cambió la vida con un maletín y que ese escenario no podía tener sponsor porque la memoria no se vende, que el festival podía quedarse si respetaba la casa de palabras y si los artistas compartían tiempo con los niños, que si querían puntos de conexión se llamaban talleres, no pendones. El alcalde abrió la boca para defenderse, vio los ojos de los vecinos, vio las pizarras con palabras como dignidad y promesa, vio a un barrio entero que no estaba pidiendo permiso sino marcando la cancha, y algo en él se aflojó, quizá el cálculo, quizá la infancia, dijo que sí, que el festival sería sin marcas y con talleres, la plaza no aplaudió, respiró, que es mejor. Esa semana los músicos tocaron bajo el almendro, dieron clases de guitarra a los pequeños, un poeta viejo con sombrero distinto, no Octavio, se sentó en la casa de palabras y enseñó a rimar sin obligar, los grafiteros pintaron un mural con Lucía sosteniendo una canasta de pan y una armónica colgando del brazo, y el alcalde, que había venido con cámara, terminó barrendo con Lucho al final del tercer día porque entendió que la única foto que contaba era la que no se toma. Una noche, al cerrar la casita, el alto me llamó en voz baja, me llevó a un costado del kiosco, sacó de su bolsillo una pieza mínima de metal, parecía de adorno, una especie de llave chata con un relieve diminuto que reproducía un almendro. Me dijo que la había encontrado adentro del forro del maletín mientras lo tuvo en su casa, que no había querido tocarla sin decírmelo, que sentía que era un mensaje escondido. La miré al trasluz, vi que en la parte más delgada tenía grabadas 3 letras, LM. L, pensé en Lucía, pensé en maletín, pensé en la lista, la pasé a mi madre. Ella giró la pieza, la acercó al borde de la base del kiosco donde hay una pequeña placa corroída, y sin que nadie le esperara la llave encajó como si la plaza entera exhalara. Empujamos con cuidado, se abrió un compartimento que nadie sabía que existía. Dentro había un tubo de vidrio con un rollo de papel y una armónica pequeña envuelta en un paño. Saqué el rollo, lo desenrollé despacio, era un plano, no de calles, no, de tuberías. Era un mapa de nombres, líneas que unían apodos y direcciones a primera vista absurdas. La señora de los mangos con el muchacho de la bicicleta rota con la maestra que regalaba lápices, y en el centro un círculo con un título, Red de Pan. Lucía y Octavio habían dibujado años atrás un mapa de los afectos y necesidades de la plaza, una cartografía de los gestos, un recordatorio de que la red ya existía antes de que nos diéramos cuenta, y al final, una frase que me dejó sin aire, sí. Se pierde el rumbo, vuelvan a este mapa, aquí está la receta. Volvimos a guardar la llave en el maletín, no por esconderla sino por ritual. Pusimos el plano en la casa de palabras detrás de un vidrio y lo usamos como guía para el siguiente paso. Reactivar la red sin depender de mí, sin depender de nadie solo. Cada línea se convirtió en un compromiso, cada nombre en una visita, cada unión en una tarea.
En 2 semanas nadie en el barrio comía solo, nadie iba al hospital sin compañía, nadie volvía de un trabajo sin que una ventana lo esperara encendida. Parece exageración, no lo es. Cuando un mapa te recuerda que ya estabas conectado, el miedo pierde oficio. Me enteré por Carmen de algo que al principio dolió y luego alivió. Octavio había pasado por su cuadra hacía unos meses. Ella lo vio desde la ventana, no lo llamó, no le habló, lo dejó ir porque en su cara vio una despedida tranquila, no tristeza, no prisa, una despedida como quien cambia de banca. Yo pensé en esa frase que me dijo el día que me abrazó antes de mandarme al hospital con mi madre: uno no se va de donde es feliz, solo cambia de banca. Empecé a aceptar que no necesitaba verlo. Volver para saberlo presente. De todos modos la plaza lo invocaba cuando era necesario, bastaba con soplar la armónica, cualquiera de ellas, y el aire se ordenaba. Hubo noches difíciles también, porque la vida no es un mural todo el tiempo. Una madrugada otro intento de robo nos exigió reforzar no la cerradura sino la conversación. Encontramos al muchacho metiendo mano donde no debía, no le entregamos a la policía, lo sentamos en la banca, le escuchamos llorar rabias que no eran de esa noche. La casa de palabras recibió su primera confesión con olor a alcohol y a intemperie. Al final él mismo barría sus huellas. La plaza no aplaudió, solo guardó ese nombre en la lista de gente a la que había que saludar por su nombre al cruzarlo. Con el tiempo, mi madre empezó a cansarse más rápido, me lo decía sin drama, con la misma franqueza con la que me enseñó a abrocharme los zapatos. Yo ajusté ritmos, entendí otra vez que el tiempo es moneda, y una tarde de esas en las que el sol se queda más de lo normal, ella me pidió que la llevara a la casa de palabras, se sentó en la mesa grande, pidió un lápiz, escribió una carta corta, no me dejó leerla, la dobló, la metió en un sobre y pegó en la esquina un trocito de tela igual al de Lucía, lo guardó en el maletín, me miró con esa claridad que pone los muebles del alma en su sitio, me dijo que no tuviera miedo de cansarme, que el cansancio no es abandono, que un barrio no se cae porque uno descanse si los demás siguen, y yo asentí con el nudo de siempre. Después tocó 2 notas en la armónica pequeña, desafinadas pero valientes, y la plaza, que había aprendido a leer esos gestos, bajó el volumen de sus conversaciones para que mi madre pudiera escuchar su propio corazón sin ruido encima. Un año después, cuando la ciudad intentó otra vez rodearnos de torres con la excusa brillante de la vivienda accesible, ya no tuvimos que marchar ni discutir con megáfonos. Bastó con colgar de la casa de palabras copias del mapa de Lucía y Octavio y con enviar a la alcaldía una carpeta de testimonios escritos por niños, por viejos, por el Alto, por Carmen, por Lucho, por Doña Mago, por el muchacho que intentó robar y ahora enseñaba a escribir su nombre a otros muchachos. El expediente pesaba menos que la carpeta de un abogado, pero más que el discurso de un ministro. Nadie quería salir en las noticias como el funcionario que demolió un corazón. Dejaron de insistir no porque entendieran del todo, sino porque calcularon mal el costo de tocar algo que la ciudad entera ya reconocía como propio. Una tarde cualquiera, mientras arreglábamos una gotera en el techo de la casita, llegó un sobre sin remitente al buzón del kiosco. Adentro venía un recorte de periódico con una foto borrosa de una plaza en otro país, un hombre de sombrero tocando una armónica, un pie de foto mínimo. La gente se junta al atardecer a escuchar un repertorio de canciones que no cambian. Parecía un chiste del destino. La plaza se rió, no hicimos peregrinación, no mandamos a nadie a confirmar, nos bastó la posibilidad de que fuera, porque al final aprendimos lo más importante: el maletín no es el cuero ni la cerradura, es la decisión diaria de abrir lo que uno tiene y ponerlo en el centro. La plaza no es un sitio, es un modo, y Octavio no es un hombre, es el nombre que le dimos a nuestra mejor versión cuando por fin tuvimos el valor de mirarla. Así seguimos, con las manos gastadas y los ojos más mansos, con días de fiesta y días de lluvia, con discusiones chicas y acuerdos grandes, con nuevas letras en las pizarras de los niños. Ahora les gusta escribir paciencia y oficio, con café de Doña Mago que nunca se acaba y con la escoba de Lucho que barre hasta los rencores, con Carmen cosiendo lomos de cuadernos y enseñando a contar puntadas como quien enseña a contar historias, con el Alto afinando mejor la armónica y con el ex de la cadena ayudando a soldar la bisagra que se afloja, con mi madre sembrando menos y contando más, con el doctor Ramírez aprendiendo a sonreír antes de leer un papel, con mi propia voz diciéndose bajito cada noche que no hay que poder con todo, que basta con sostener la parte que te toca, y que si el miedo visita, hay que invitarla a sentarse en la banca, soplar 2 notas, abrir el maletín, leer un nombre en voz alta y recordar que la plaza escucha, no cuando gritamos, sino cuando nombramos. Y si alguna vez me preguntan dónde está el final de esta historia, les diré que no hay. Que lo más honesto que puedo ofrecer es este presente encendido en el que cada día se vuelve a empezar aunque parezca repetido, que lo sorprendente no fue el día que el abuelo abrió su maletín, sino todo lo que vino después cuando decidimos no cerrarlo nunca más, y que el único miedo justo es el de olvidarnos de por qué empezamos. Por eso guardamos en la casa de palabras, pegadita al plano, una copia de aquella frase de Lucía escrita a mano por los niños con letras chuecas,
para leerla cuando haga falta. Si se pierde el rumbo, vuelvan a este mapa, aquí está la receta, y cada vez que la leo, escucho al almendro moverse, a la armónica llamar pan, a mi madre acomodarse mejor en la silla, a doña Mago reírse desde el carrito, a Lucho pedirme que no deje la escoba donde se resbala, a Carmen susurrar que la costura también es música, al Alto contar otra vez cuántos tornillos le quedan, Alex de la cadena decir que hoy no quiere irse tarde, a los caters prometer que no chocarán contra la puerta, a los niños preguntar si pueden escribir la palabra futuro, y yo les digo que sí, que la escriban grande, que la subrayen con lápiz, que luego la borren y la vuelvan a escribir todos los días, porque el futuro aquí no es una fecha, es una práctica, un banco compartido, un maletín abierto, una plaza despierta. La mañana empezaba con ese olor a pan tostado que doña Mago soltaba desde su carrito y con el crujido leve de las hojas del almendro. Yo llegué temprano porque el maletín había pasado la noche en mi casa por primera vez desde que la comunidad decidió que debía dormir en el kiosco. La razón era simple y fea. Alguien intentó forzar la cerradura en la madrugada. El candado amaneció torcido como una muela maltratada y Lucho me tocó la puerta antes del alba con la noticia entre los ojos y la escoba al hombro. Lo vimos juntos. Revisamos el kiosco por dentro. No faltaba nada porque el maletín había estado conmigo, pero nos quedó claro que el rumor del tesoro seguía caminando más rápido que la historia verdadera, así que lo llevé pegado al pecho, con una mezcla de orgullo y miedo, como si cargara un corazón prestado, y me senté en la banca de Octavio para esperar que la plaza se desperezara del todo. Pensé que hoy era buen día para volver a hablar con la gente, para recordar por qué empezamos, para hacer que el cuento ganara otra vez contra la mentira. Llegó mi madre con su paso lento pero firme, se sentó sin palabras, me miró el maletín, me sonrió con esa sonrisa que desde su tratamiento aprendí a leer como estoy, respirá, y me dijo que la noche había sido inquieta, que los perros ladraron raro y que ella no pudo dormir porque sentía que en algún lugar del barrio algo estaba cambiando de lugar. No lo dijo con miedo, lo dijo como cuando uno nota que la lluvia viene de verdad y no solo son nubes, de esas intuiciones no es capaz. Así que abracé más fuerte el asa de cuero y le contesté que hoy íbamos a hablar con todos, que quizá había llegado el momento de asumir lo que ya era cierto. El maletín no podía depender de una sola cerradura ni de una sola persona, no era un objeto para esconder sino un símbolo para multiplicar. Y antes de que terminara la frase aparecieron los caters con tablas nuevas y ojos viejos, habían pintado en aerosol una frase frente al kiosco: la plaza no se vende, se defiende, y debajo, en letras pequeñas, otra, y se cuida de noche también. Me reí bajito, porque había ternura en esa insolencia organizada. Vi al Alto y al de la cadena a lo lejos, ahora venían sin cadena, con camisetas limpias, empujando un carro con bidones de agua. Desde hacía meses habían quedado, habían pedido perdón con el trabajo, ayudaban a regar el huerto, cargaban sillas, reparaban la malla que se rompía, no eran santos, pero se habían quedado, y eso en este barrio vale más que las disculpas largas. Les hice un gesto con la cabeza que decía gracias sin decirlo y ellos respondieron con ese gesto mínimo de quien entiende la gramática nueva de un lugar. Abrí el maletín para sacar el cuaderno grande de tapas marrones, el mismo donde Octavio escribía nombres y motivos. Ahora estaba más grueso porque habíamos pegado adentro fotocopias de documentos, cartas, recibos, y porque la gente había comenzado a traer sus historias escritas en hojas sueltas. Había poesía mal rimada, listas de mercado de familias que se organizaron para comprar juntas, dibujos de niños, recetas de doña Mago con notas al margen, una cronología imperfecta de los meses desde que Octavio subió al kiosco y nos dejó con la boca llena de aire. Repasé una página al azar y me topé con una anotación del abuelo que había leído 1000 veces y que sin embargo hoy me ardió distinta. La plaza escucha cuando nos nombramos, no cuando nos gritamos. Cerré el cuaderno como quien guarda una brújula. Llegó también el doctor Ramírez con sus zapatos impecables a pesar del polvo de la mañana, traía una carpeta y la frente preocupada. Me contó que en la municipalidad se estaba cocinando otra modernización con otro nombre y el mismo filo. Esta vez proponían un proyecto que sonaba suave, un escenario permanente para eventos y una reordenación de puestos. Pero en los planos que él había visto la mitad del huerto desaparecía y la banca de Octavio quedaba fuera del trazado. Le brillaban los ojos de indignación detrás de los lentes mientras me hablaba y yo sentí otra vez esa mezcla de cansancio y decisión que va y viene como marea. No le pedí detalles, no había tiempo para la retórica, le pregunté qué podíamos hacer y él, que aprendió a escuchar a la plaza casi tanto como los vecinos, dijo que era el momento de usar el padrón comunitario que habíamos armado después de la última batalla legal y que además debíamos probar algo que veníamos discutiendo hace meses, la custodia rotativa del maletín. Una especie de ronda civil invisible en la que cada noche el maletín duerme en una casa distinta, elegida por sorteo, con 3 reglas simples escritas al reverso de una tarjeta que Octavio había dejado pegada al forro. No lo escondas por miedo, no lo mostres por presumir, no lo abras por curiosidad. Sentí que la idea tenía el peso de lo inevitable,
Miré a mi madre. Ella asintió. Doña Mago llegó con café. Lucho apoyó su escoba en el kiosco. El alto y el ex de la cadena se pararon un poco más rectos. Los niños interrumpieron la persecución de palomas y nos rodearon sin entender del todo, pero sabiendo que algo serio pasaba. Respiré como antes de tirarme a una piscina y anuncié en voz alta, sin subir al kiosco porque ese era territorio de Octavio y a mí me gustaba hablar desde el piso. Hoy abrimos el cuaderno. Hoy firmamos todos otra vez. Hoy el maletín no duerme solo. Hoy empezamos la ronda. No hubo aplausos de espectáculo. Hubo un murmullo hondo que es mejor que cualquier claque, porque es el sonido de la gente decidiendo sin ruido. Llevamos una mesa al centro. Abrimos el cuaderno. Hicimos una fila torpe pero hermosa para que cada quien firmara su compromiso con la custodia. Los más viejos estampaban su nombre con letras grandes, los jóvenes con firmas nerviosas, los niños dibujaban un sol al lado porque no sabían firmar todavía, y cada trazo era una cuerda más que ataba el maletín a la voluntad de la plaza, no a mi casa ni a mi bolsillo. A media mañana llegó alguien que no esperábamos, una mujer de cabello cano y ojos clarísimos. Caminaba con un bastón delgado y una calma que parecía traer la tarde dentro de sí. Se acercó a la mesa, miró el maletín con una mezcla de afecto y nostalgia, soltó un suspiro y dijo con una voz que entendía los patios. Yo conocí a Lucía, la conocí cuando vendía en su casa, yo era su vecina, le escuchaba cantar en la cocina. Traigo algo que guardé demasiado tiempo. Se quitó el chal, metió la mano en el bolso y sacó un sobre amarillo con bordes ya carcomidos por los años. Tenía un nombre escrito. Para la persona que aún escuche, no había firma, pero el trazo de la letra me pellizcó un recuerdo de las tarjetas del maletín. La mujer explicó que Lucía, antes de mudarse, le dejó ese sobre la puerta con una nota mínima. Entregalo cuando la plaza despierte. La vecina lo guardó por vergüenza, por timidez, porque nunca supo cuándo era despertar, y ahora, después de oír en el mercado que había un maletín y una plaza que se defendía de noche, entendió que por fin era el momento. Me temblaron las manos al tomarlo. La plaza otra vez contuvo el aire. Abrí el sobre con cuidado. Adentro no había dinero ni llaves. Había una carta doblada en 4 y un trocito de tela blanca con el borde cosido a mano. La carta olía a azúcar quemada y a tinta vieja. La leí en voz alta sin pedir permiso porque no era mía, era de todos. Lucía escribía con una claridad que te recoge. Si estás leyendo esto y la plaza está despierta, hagan algo con lo que Octavio y yo no supimos qué hacer, hagan. Un lugar para las palabras. Un lugar donde los que no tienen casa puedan escribir su dirección, donde los que no tienen nombre puedan decir como quieren que los llamen, donde los que no tienen voz puedan guardar su grito para leerlo con calma. No guarden solo dinero, guarden historias. Están hechas del mismo material que sostiene un techo, y al final, una posdata que me atravesó. La armónica no era para canción, era para llamarnos cuando hiciera falta pan. Nadie habló por unos segundos. El doctor Ramírez se limpió la frente como si el calor hubiera subido de golpe. Mi madre apretó el trocito de tela como si fuera un pañuelo de fiesta. Doña Mago murmuró un asíes que parecía un amén, y yo entendí sin necesidad de más debates que el próximo paso era evidente. Había que construir la casa de palabras de la plaza. No un edificio lujoso, no un contenedor vacío de promesas, una casita de ladrillo visto y techo liviano con mesas grandes, cuadernos libres, lápices, una pared para pegarlas, una estantería para guardarlas, un rincón para leerlas en voz alta, un banco para llorarlas si hacía falta, y un sitio, pequeño pero sagrado, para la armónica, la de Octavio o cualquier otra que la gente trajera, porque ahora la música iba a ser un llamado, no un adorno. Y me reí por dentro al descubrir que Lucía había pensado más lejos que todos nosotros. Ella supo que la plaza vivía de pan y de relatos, y que si faltaba uno el otro perdía sabor. Ese mismo día hicimos cuentas. Abrimos el maletín no para sacar sobre sino para revisar los compromisos y la caja común. Teníamos lo justo para empezar sin pedir favores a quienes luego querrían cobrarlos caros. La vecina de Lucía, que se presentó como Carmen, ofreció sus manos y su memoria, dijo que podía enseñar a coser a quien quisiera para encuadernar las historias. Y los Caters prometieron construir una rampa bajita junto a la casita para que los niños que escribieran pudieran, después, aprender a caer sin lastimarse, y esa combinación me pareció perfecta, letras y equilibrio. Las semanas siguientes fueron un tejido apretado. Yo diseñé el plano más sencillo que pude, ladrillo, sombra, ventilación, una puerta amplia sin llave, un ventanal que mirara al almendro, un enjarre fino que pudieran mantener los mismos que lo usaran. Lucho coordinó con una precisión humilde a su equipo eventual de barrenderos voluntarios, porque limpiar una obra antes, durante y al final es el primer acto de respeto. Doña Mago se instaló con café y pan para sostener la energía. Mi madre trajo sillas de casa y recuerdos de cómo se juntaban antes en las salas de vecinos para leer cartas de parientes lejos. El Alto y su ahora amigo sin cadena trajeron bolsas de cemento y silencio comprometido. El doctor Ramírez hizo lo que mejor sabe, evitar que la municipalidad apareciera a poner sellos de clausura por falta de papeles.
Porque a veces hay que construir primero y explicar después. Mientras tanto los niños se turnaban para escribir en pizarras pequeñas las palabras que ese día les parecían más bonitas: merienda, promesa, aguacate, abrazo, dignidad, y las colgaban como banderines alrededor del kiosco para que el viento se las aprendiera. Cuando levantamos el último muro, una tarde con olor a lluvia, alguien sopló una armónica desde el borde de la plaza. No era Octavio, era el de la cadena. Me miró apenado, como pidiendo permiso, sonó torpe y hermoso. La plaza rió y aplaudió con esa risa que sube por la nariz y termina en los ojos. Carmen se sentó en el piso a llorar en silencio. Yo sentí que Lucía había llegado con su canasto de pan y que estaba orgullosa sin hacer ruido, y entonces abrimos la puerta de la casa de palabras sin cortar listones ni invitar cámaras. Entramos como quien entra a la cocina un domingo. Dejé en la repisa el trocito de tela que venía en el sobre y al lado la carta, puesta en una funda transparente para que cualquiera pudiera leerla, no como reliquia, como instrucción. La primera noche durmieron ahí adentro 5 cuadernos nuevos. Unas manos de niña dejaron en uno un dibujo de un pájaro que parecía un aguacate con alas. Un señor escribió con letra temblorosa el nombre de su esposa muerta y debajo solo puso gracias por prestármela tantos años. Una adolescente pegó un boleto de bus y anotó que por fin había ido a su primera entrevista de trabajo sin miedo porque alguien de la plaza la acompañó hasta la puerta. El alto escribió disculpas que no parecían excusas, sino ladrillos. Y yo, que muchas veces me guardo demasiado, escribí: tengo miedo de fallarles y al mismo tiempo me siento fuerte cuando los veo barrer después de comer, y debajo dibujé una banca, la nuestra, la de Octavio, sin sombrero encima, porque su lugar ya no era un objeto, era un hueco lleno. La custodia rotativa del maletín empezó esa misma semana. Hicimos un sorteo con frijoles en una bolsa, cada frijol con un número. Los niños metían la mano, sacaban uno, cantaban la casa elegida, la plaza entera aplaudía, el maletín iba, dormía, volvía temprano con su cierre intacto, a veces con un papel nuevo adentro, a veces con una moneda que alguien depositaba sin nombre, a veces con una pregunta escrita en servilleta. Y si un día nos cansamos, la respuesta no la dábamos en el cuaderno, la dábamos en el cuerpo, apareciendo igual, aunque lloviera, aunque doliera la espalda, aunque la ciudad alrededor gritara más fuerte para vendernos la idea de que soñar juntos era de pobres. Un par de meses después llegó la segunda embestida municipal, esta vez disfrazada de Festival de Cultura. Nos pedían el kiosco por una semana para instalar un escenario de marca, nos ofrecían luces y sonido, prometían visibilidad. La plaza se dividió con cuidado. Algunos querían aceptar para aprovechar el sistema, otros, entre ellos yo, decíamos que el escenario se podía compartir, pero el kiosco no era un trofeo, era un altar civil, y entonces el doctor Ramírez consiguió algo valioso: una reunión abierta con el alcalde en la misma plaza, bajo el almendro, no en su despacho. La gente llegó con sus sillas, los niños con sus pizarras de palabras preferidas, Doña Mago con café, el alto con la armónica en el bolsillo, el alcalde llegó con cara de foto, traje recortado a medir, sonrisa de cometa, habló de progreso, de artistas invitados, de oportunidades. Lo escuchamos sin interrumpir porque la plaza también enseña modales. Cuando terminó, mi madre se puso de pie, no pidió micrófono. No lo necesitó, dijo con su voz de pan fresco que el kiosco era de todos, que ahí arriba un señor nos cambió la vida con un maletín y que ese escenario no podía tener sponsor porque la memoria no se vende, que el festival podía quedarse si respetaba la casa de palabras y si los artistas compartían tiempo con los niños, que si querían puntos de conexión se llamaban talleres, no pendones. El alcalde abrió la boca para defenderse, vio los ojos de los vecinos, vio las pizarras con palabras como dignidad y promesa, vio a un barrio entero que no estaba pidiendo permiso sino marcando la cancha, y algo en él se aflojó, quizá el cálculo, quizá la infancia. Dijo que sí, que el festival sería sin marcas y con talleres. La plaza no aplaudió, respiró, que es mejor. Esa semana los músicos tocaron bajo el almendro, dieron clases de guitarra a los pequeños. Un poeta viejo con sombrero distinto, no Octavio, se sentó en la casa de palabras y enseñó a rimar sin obligar. Los grafiteros pintaron un mural con Lucía sosteniendo una canasta de pan y una armónica colgando del brazo, y el alcalde, que había venido con cámara, terminó barrendo con Lucho al final del tercer día porque entendió que la única foto que contaba era la que no se toma. Una noche, al cerrar la casita, el alto me llamó en voz baja, me llevó a un costado del kiosco, sacó de su bolsillo una pieza mínima de metal, parecía de adorno, una especie de llave chata con un relieve diminuto que reproducía un almendro. Me dijo que la había encontrado adentro del forro del maletín mientras lo tuvo en su casa, que no había querido tocarla sin decírmelo, que sentía que era un mensaje escondido. La miré al trasluz, vi que en la parte más delgada tenía grabadas 3 letras, LM. L, pensé en Lucía, pensé en maletín, pensé en la lista, la pasé a mi madre. Ella giró la pieza, la acercó al borde de la base del kiosco donde hay una pequeña placa corroída,
y sin que nadie lo esperara la llave encajó como si la plaza entera exhalara, empujamos con cuidado, se abrió un compartimento que nadie sabía que existía. Dentro había un tubo de vidrio con un rollo de papel y una armónica pequeña envuelta en un paño. Saqué el rollo, lo desenrollé despacio, era un plano, no de calles, no, de tuberías, era un mapa de nombres, líneas que unían apodos y direcciones a primera vista absurdas. La señora de los mangos con el muchacho de la bicicleta rota con la maestra que regalaba lápices, y en el centro un círculo con un título, Red de Pan. Lucía y Octavio habían dibujado años atrás un mapa de los afectos y necesidades de la plaza, una cartografía de los gestos, un recordatorio de que la red ya existía antes de que nos diéramos cuenta, y al final, una frase que me dejó sin aire: sí. Se pierde el rumbo, vuelvan a este mapa, aquí está la receta. Volvimos a guardar la llave en el maletín, no por esconderla sino por ritual. Pusimos el plano en la casa de palabras detrás de un vidrio y lo usamos como guía para el siguiente paso. Reactivar la red sin depender de mí, sin depender de nadie solo. Cada línea se convirtió en un compromiso, cada nombre en una visita, cada unión en una tarea. En 2 semanas nadie en el barrio comía solo, nadie iba al hospital sin compañía, nadie volvía de un trabajo sin que una ventana lo esperara encendida. Parece exageración, no lo es. Cuando un mapa te recuerda que ya estabas conectado, el miedo pierde oficio. Me enteré por Carmen de algo que al principio dolió y luego alivió. Octavio había pasado por su cuadra hacía unos meses. Ella lo vio desde la ventana, no lo llamó, no le habló, lo dejó ir porque en su cara vio una despedida tranquila, no tristeza, no prisa, una despedida como quien cambia de banca. Yo pensé en esa frase que me dijo el día que me abrazó antes de mandarme al hospital con mi madre: uno no se va de donde es feliz, solo cambia de banca. Empecé a aceptar que no necesitaba verlo. Volver para saberlo presente. De todos modos la plaza lo invocaba cuando era necesario, bastaba con soplar la armónica, cualquiera de ellas, y el aire se ordenaba. Hubo noches difíciles también, porque la vida no es un mural todo el tiempo. Una madrugada otro intento de robo nos exigió reforzar no la cerradura sino la conversación. Encontramos al muchacho metiendo mano donde no debía, no le entregamos a la policía, lo sentamos en la banca, le escuchamos llorar rabias que no eran de esa noche. La casa de palabras recibió su primera confesión con olor a alcohol y a intemperie. Al final él mismo barría sus huellas, la plaza no aplaudió, solo guardó ese nombre en la lista de gente a la que había que saludar por su nombre al cruzarlo. Con el tiempo, mi madre empezó a cansarse más rápido, me lo decía sin drama, con la misma franqueza con la que me enseñó a abrocharme los zapatos. Yo ajusté ritmos, entendí otra vez que el tiempo es moneda, y una tarde de esas en las que el sol se queda más de lo normal, ella me pidió que la llevara a la casa de palabras, se sentó en la mesa grande, pidió un lápiz, escribió una carta corta. No me dejó leerla, la dobló, la metió en un sobre y pegó en la esquina un trocito de tela igual al de Lucía, lo guardó en el maletín, me miró con esa claridad que pone los muebles del alma en su sitio, me dijo que no tuviera miedo de cansarme, que el cansancio no es abandono, que un barrio no se cae porque uno descanse si los demás siguen, y yo asentí con el nudo de siempre. Después tocó 2 notas en la armónica pequeña, desafinadas pero valientes, y la plaza, que había aprendido a leer esos gestos, bajó el volumen de sus conversaciones para que mi madre pudiera escuchar su propio corazón sin ruido encima. 1 año después, cuando la ciudad intentó otra vez rodearnos de torres con la excusa brillante de la vivienda accesible, ya no tuvimos que marchar ni discutir con megáfonos. Bastó con colgar de la casa de palabras copias del mapa de Lucía y Octavio y con enviar a la alcaldía una carpeta de testimonios escritos por niños, por viejos, por el Alto, por Carmen, por Lucho, por Doña Mago, por el muchacho que intentó robar y ahora enseñaba a escribir su nombre a otros muchachos. El expediente pesaba menos que la carpeta de un abogado, pero más que el discurso de un ministro. Nadie quería salir en las noticias como el funcionario que demolió un corazón. Dejaron de insistir no porque entendieran del todo, sino porque calcularon mal el costo de tocar algo que la ciudad entera ya reconocía como propio. Una tarde cualquiera, mientras arreglábamos una gotera en el techo de la casita, llegó un sobre sin remitente al buzón del kiosco. Adentro venía un recorte de periódico con una foto borrosa de una plaza en otro país, un hombre de sombrero tocando una armónica, un pie de foto mínimo. La gente se junta al atardecer a escuchar un repertorio de canciones que no cambian. Parecía un chiste del destino. La plaza se rió, no hicimos peregrinación, no mandamos a nadie a confirmar, nos bastó la posibilidad de que fuera, porque al final aprendimos lo más importante: el maletín no es el cuero ni la cerradura, es la decisión diaria de abrir lo que uno tiene y ponerlo en el centro. La plaza no es un sitio, es un modo, y Octavio no es un hombre, es el nombre que le dimos a nuestra mejor versión cuando por fin tuvimos el valor de mirarla. Así seguimos, con las manos gastadas y los ojos más mansos, con días de fiesta y días de lluvia, con discusiones chicas y acuerdos grandes, con nuevas letras en las pizarras de los niños. Ahora les gusta escribir paciencia y oficio,
con café de Doña Mago que nunca se acaba y con la escoba de Lucho que barre hasta los rencores, con Carmen cosiendo lomos de cuadernos y enseñando a contar puntadas como quien enseña a contar historias, con el alto afinando mejor la armónica y con el ex de la cadena ayudando a soldar la bisagra que se afloja, con mi madre sembrando menos y contando más, con el doctor Ramírez aprendiendo a sonreír antes de leer un papel, con mi propia voz diciéndose bajito cada noche que no hay que poder con todo, que basta con sostener la parte que te toca, y que si el miedo visita, hay que invitarla a sentarse en la banca, soplar 2 notas, abrir el maletín, leer un nombre en voz alta y recordar que la plaza escucha, no cuando gritamos, sino cuando nombramos. Y si alguna vez me preguntan dónde está el final de esta historia, les diré que no hay, que lo más honesto que puedo ofrecer es este presente encendido en el que cada día se vuelve a empezar aunque parezca repetido, que lo sorprendente no fue el día que el abuelo abrió su maletín, sino todo lo que vino después cuando decidimos no cerrarlo nunca más, y que el único miedo justo es el de olvidarnos de por qué empezamos. Por eso guardamos en la casa de palabras, pegadita al plano, una copia de aquella frase de Lucía escrita a mano por los niños con letras chuecas, para leerla cuando haga falta. Si se pierde el rumbo, vuelvan a este mapa, aquí está la receta, y cada vez que la leo, escucho al almendro moverse, a la armónica llamar pan, a mi madre acomodarse mejor en la silla, a Doña Mago reírse desde el carrito, a Lucho pedirme que no deje la escoba donde se resbala, a Carmen susurrar que la costura también es música, al alto contar otra vez cuántos tornillos le quedan, al ex de la cadena decir que hoy no quiere irse tarde, a los caters prometer que no chocarán contra la puerta, a los niños preguntar si pueden escribir la palabra futuro, y yo les digo que sí, que la escriban grande, que la subrayen con lápiz, que luego la borren y la vuelvan a escribir todos los días, porque el futuro aquí no es una fecha, es una práctica, un banco compartido, un maletín abierto, una plaza despierta. La noche había caído con un aire denso que olía a humo de leña y a tierra húmeda, la plaza descansaba en silencio, apenas interrumpida por los maullidos de un gato que se colaba entre las bancas y el zumbido de un foco que parpadeaba cerca de la casa de palabras. Yo estaba sentado en la banca de Octavio con el maletín apoyado a mi lado. Había regresado de una de las brigadas que salían a llevar la historia a otros barrios y el cansancio me atravesaba como plomo, pero también una especie de electricidad me mantenía despierto, porque cada vez que volvíamos traíamos de regreso historias nuevas, cuadernos con palabras escritas por manos distintas, testimonios de gente que entendía sin que tuviéramos que explicar demasiado, como si la figura del abuelo y su maletín fueran universales, como si en cada esquina hubiera un Octavio esperando ser escuchado, y esa certeza me daba calma aunque también miedo, porque comprendía que la responsabilidad no se estaba haciendo más liviana sino más grande. La plaza ya no era solo nuestra, ahora era símbolo de muchos lugares que nos miraban, y mientras eso era hermoso también significaba que cualquier error podía sentirse como traición. Pensaba en eso cuando escuché pasos, era mi madre con su bufanda vieja y un termo de café, se sentó conmigo sin hablar, me pasó el termo y solo dijo que la plaza estaba respirando raro, como cuando un enfermo parece estar bien pero uno que lo conoce sabe que no. Yo asentí porque había notado lo mismo, últimamente las reuniones eran menos concurridas. Algunos vecinos se habían cansado, otros habían preferido mudarse a los edificios nuevos, los niños ahora tenían distracciones distintas con pantallas brillantes y a veces se aburrían de escribir palabras. Había una fatiga que se colaba en los huecos como humedad, no era mala voluntad, era desgaste, y esa erosión silenciosa me asustaba más que las amenazas de antes, porque no era un enemigo afuera, era el olvido dentro. Abrí el maletín buscando respuesta y encontré un sobre que no había visto, estaba escondido en un doble forro y decía en letras firmes. Para cuando el cansancio pese más que la esperanza, lo abrí con un temblor que me recorría los brazos. Adentro había una carta corta. Octavio escribía que la plaza nunca debía ser obligación, que si algún día se convertía en peso era momento de inventar juego, de devolver la risa, de no confundir compromiso con cadena, y terminé de leer con lágrimas contenidas. Porque esa era exactamente la respuesta que necesitaba. Mi madre me tocó el hombro y dijo que había que inventar fiesta, no resistencia, que tal vez habíamos convertido la plaza en una carga solemne y olvidado que también podía ser lugar de alegría. Le escuché y decidí que era el momento de arriesgar un cambio. A la mañana siguiente convoqué a todos los que pude, no a reunión formal sino desayuno compartido. Pedí a Doña Mago que hiciera más pan, a los caters que llevaran música, a Carmen que cosiera manteles largos, y bajo el almendro extendimos una mesa enorme hecha de tablones y ladrillos. Ahí colocamos todo lo que cada familia quiso traer, desde frutas hasta chiles en vinagre, y pasamos horas comiendo juntos, sin discursos, sin planes, solo hablando de la vida, riendo, recordando, y esa simpleza devolvió un brillo a los ojos que hacía tiempo no veía. Los niños corrieron otra vez con aviones de papel, los viejos contaron anécdotas, y la plaza respiró de nuevo. Entendí que Octavio tenía razón, la esperanza se alimenta también de fiesta, no solo de lucha.
Llegaron los Caters con tablas más rayadas y ojos más dulces. El alto llevaba la armónica en el bolsillo. El ex de la cadena empujaba un cajón con tabiques porque prometió arreglar la grieta de la esquina que nadie mira. Carmen entró con una bolsa de retazos y agujas para coser lomo de cuadernos porque hoy había taller. Y los niños empezaron el juego de los aviones de papel con palabras grande otra vez. Hoy volaron futuro, cuidado, paciencia, herencia. Yo abrí el maletín despacio por costumbre. Le quité el miedo. Saqué el sobre que mi madre dejó meses atrás con el trocito de tela en la esquina y lo puse sobre la mesa. Sabía que estaba ahí para hoy, que mi deseo de no abrirlo por respeto había aguantado el tiempo justo. Lo miré un segundo, respiré, lo guardé, todavía no. La mañana fue una romería sencilla. Vinieron vecinos de las plazas hermanas con cuadernos viajados. Contaron cómo en su barrio la casa de palabras se convirtió en refugio cuando se fue la luz por días, como la red de pan cruzó fronteras en bicicleta y dio sopa a gente que nunca había oído el nombre de Octavio. Como una armónica mal soplada salvó a una anciana que se había quedado sola porque el sonido llamó a un niño, la gente escuchó sin aplaudir mucho, con esos ojos que ya no se sorprenden. Por estridencia sino por verdad, y al mediodía yo supe que la tarde nos iba a pedir cerrar, no para siempre, para enhebrar el hilo con la paciencia que ameritaba. A la hora en que el sol baja sin apuro llevé el maletín a la casa de palabras, elegimos entre todos un sitio limpio en la repisa central, ni alto ni escondido, con un cartelito chiquito escrito por los niños que decía habrán cuando haga falta pan, no cuando falte ruido, y debajo, en letra de Carmen, la regla que Octavio había dejado cosida al forro. No lo escondas por miedo, no lo mostres por presumir, no lo abras por curiosidad, no hicimos discurso, hicimos silencio, que es una forma de discurso que no gasta. Y entonces mi madre me miró con la instrucción en los ojos, saqué la armónica pequeña que habíamos encontrado con la llave LML aquella tarde, me la llevé a los labios y soplé 2 notas sencillas, las de pedir pan, y la plaza bajó el volumen como cuando alguien entra al cuarto a ver si el enfermo duerme. Doña Mago sirvió café, Lucho apoyó la escoba, el alto se puso de pie sin hacer ruido, el ex de la cadena dejó el tabique con cuidado de no manchar, los niños se sentaron. Sin que nadie les dijera, Carmen cosió un retazo al lomo de un cuaderno como si cosiera un bautizo. El doctor Ramírez sacó de su carpeta no papeles una foto de Lucía que le regaló Carmen para su sala, la puso en el borde de la mesa. Mi madre me pidió con un gesto que abriera su sobre. Lo abrí con pulso manso, adentro una hoja doblada y ese trocito de tela que parecía pañuelo mínimo. Leí en voz alta con la voz que pude. Ella escribió con su letra que a veces se enreda. Hijo, si esta carta suena es que ya entendiste que el peso del maletín no es un yugo sino una cuerda que se pasa de mano en mano. Hoy te voy a pedir 2 cosas. La primera es que no seas el primer nombre de todo. Aprendiste a estar al frente, ahora aprende a estar al lado. La segunda es que cuando yo me vaya no hagas monumento ni misa grande. Hace un pan con la receta de Lucía y toca 2 notas. Y si hay alguien solo en ese momento, sentalo a tu mesa sin preguntar. Abajo, un dibujo de nuestra banca sin sombrero, con un pan y una armónica encima. Me tembló la boca. Mi madre me sostuvo con la mirada. Yo ya no tenía palabras. Solo pude sentir. Y supe que ese dibujo era el cierre más limpio que íbamos a tener. Nada de piedra fría. Pan. Mi madre apoyó la cabeza en mi hombro. Me dijo que estaba lista para dormir un rato largo. Lo dijo con humor. Lo dijo con verdad. La plaza no hizo drama. Entendió, porque la plaza había aprendido a dejar ir sin jalonear. Esa noche la velamos sin velorio solemne. La velamos con sopa y pan en la casa de palabras, con historias contadas bajito, con el alto soplando suave las 2 notas intercaladas con una melodía que aprendió a fuerza de torpezas, con Carmen cosiendo el borde de una tela para envolver la foto de Lucía, con Lucho barriendo esquinas que nadie mira, con el doctor Ramírez sentado sin carpeta, con Doña Mago repartiendo tazas como si fueran amuletos, con los niños escribiendo adiós en letras chuecas y pegándolo en la pared como se pega una estrella. A la mañana siguiente la despedimos caminando lento alrededor del almendro. Nadie lideró, nadie aplaudió, nadie hizo fila. Cada quien dejó una palabra escrita en un papelito dentro de una cesta y yo toqué 2 notas, las de pedir pan, porque ella lo pidió así. Los días posteriores fueron blandos y duros. La plaza siguió andando con la naturalidad que tienen los sitios que amanecen aunque falten manos. Yo empecé a dormir más y a hablar menos, a pararme más atrás en las fotos que no tomamos, a enseñar a los más jóvenes cómo abrir el maletín sin miedo y cerrarlo sin prisa, a soltar decisiones para que las agarrara quien las estaba pidiendo con su forma de estar. La casa de palabras creció un estante más, no por acumulación, por respiración. El mapa de la red de pan quedó enmarcado con las manchas que el tiempo le regaló y cada cierto tiempo lo descolgamos para tocarlo con manos limpias, no por fetiche, para recordar que la receta no se memoriza, se practica. El doctor Ramírez vino un día sin traje, con camiseta y sandalias, y dijo que le hubiera gustado que Octavio le firmara la carpeta. Yo le respondí que Octavio no firmaba carpetas, que firmaba bancas con su forma de estar. Nos reímos como 2 hombres que aprendieron a perder solemnidad.
el alto nos interrumpió para mostrar que aprendió a cambiar oídos por manos. Ahora enseñaba a 3 chicos a soplar la armónica sin tirar de más el aire. El ex de la cadena tenía las manos llenas de cal y de paciencia. Se había vuelto el señor que presta herramientas. Carmen tejía una funda para el maletín con retazos de gente. Cada pedacito de tela venía con una historia pegada en puntadas. Y esa funda quedó tan hermosa que la usamos solo cuando había viaje de brigada, porque el cuero viejo no merecía disfraz, merecía respeto. Un mediodía cualquiera llegó una carta sin sello. Dentro, una hoja escrita con letra que reconocí como si la hubiera visto todos los días aunque hacía años que no la veía. Sonreí antes de leer por puro reflejo. Decía con esa calma que corta el ruido: Dani, uno no se va de donde es feliz. Solo cambia de banca. Le estás haciendo bien cuando ya no te miran tanto. Porque eso significa que la plaza se ve a sí misma. Si alguna vez el aire se ahoga, toca para pedir pan, no para pedir aplauso. Y si alguna vez te preguntan por mí, decí que me fui a sentar a otra banca a ver si despertaba. La firma no decía Octavio. Decía que era también un cero, un círculo, una plaza. La guardé en el cuaderno grande con una sonrisa que dolía y curaba y no la mostré a todos. No por secreto, por pudor, la leí en voz alta días después cuando hizo falta. La plaza la recibió como se reciben las cosas verdaderas, con una respiración más larga. El último tirón vino sin enemigo, vino como luz. Celebramos el aniversario de la Casa de Palabras con las plazas hermanas. Vinieron de lejos, trajeron sus cuadernos, sus mapas, sus armónicas baratas, sus recetas. Armamos mesas largas con tablones y caballetes. El almendro filtró la tarde. Los niños corrieron de banco en banco leyendo frases ajenas como si fueran propias. El doctor Ramírez inauguró un rincón legal con dibujos para explicar a quien quisiera copiar la figura de patrimonio. Doña Mago hizo pan con la receta de Lucía y los que sabían soplar tocaron las 2 notas antes de repartir. Yo me paré un poco lejos. Vi a mi madre en cada taza, en cada trocito de tela, en el borde de cada página, y me dije que era buena hora para escribir mi última entrada en el cuaderno grande no como líder sino como vecino. Me senté en la mesa más cercana a la puerta. Abrí en una página en blanco, escribí con calma: hoy dejo de ser la mano que primero abre y paso a ser la que sostiene la esquila. Cuando haga falta, la plaza ya sabe su canción. Si alguien cambia de banca no se llama pérdida, se llama turno. Debajo dibujé el almendro y una banca sin sombrero y un pan y una armónica y una llave con letras LML. Cerré el cuaderno y lo volví a poner en su sitio. Anocheció con una claridad limpia, las luces pequeñas que pusimos hace años titilaron parejo, el alto sopló una melodía entera, ya no solo 2 notas. Aprendió, el ex de la cadena se rió fuerte por primera vez que yo recuerde. Carmen terminó una funda nueva para un cuaderno que iba a viajar a una plaza recién despierta. Lucho barrió el último pedazo de confeti invisible, Doña Mago guardó la olla vacía, el doctor Ramírez se despidió sin carpeta, y yo me quedé un instante a solas con el maletín. Le pasé la mano por el lomo como se le pasa a un caballo viejo, le di gracias con la boca cerrada por todo lo que nos obligó a aprender, lo moví de la repisa al centro de la mesa y le pegué con cinta la nota que habíamos puesto la primera vez: habrán cuando haga falta pan, no cuando falte ruido. Apagué la luz de la Casa de Palabras, dejé la puerta sin llave. Caminé a la banca de Octavio y me senté como la primera vez. El aire estaba quieto y atento. En la otra punta de la plaza un hombre de sombrero se sentó a su vez. No me levanté, no lo llamé, no necesitaba confirmar nada. Sopló 2 notas, las de pedir pan, y yo respondí con 2, las de decir aquí hay, y supe sin ver la cara que la frase que nos dejó iba a seguir siendo la manera más bonita de explicar lo aprendido: uno no se va de donde es feliz, solo cambia de banca. Cerré los ojos un segundo. Me permití llorar un poquito y reírme también, porque la vida había hecho su trabajo. Abrí los ojos, me puse de pie, me guardé la armónica en el bolsillo, toqué el hombro del almendro como quien saluda al abuelo y caminé a casa sin mirar atrás, no por desdén, por confianza, porque el cierre ya estaba hecho, no de candado, de pan compartido, de cuaderno abierto, de maletín en su mesa, de plaza despierta, y si mañana alguien llega y pregunta por el abuelo del maletín, habrá un niño que le cuente con la naturalidad de quien habla de su propia familia, habrá una taza de café, habrá un papel y un lápiz, habrá 2 notas sopladas sin pretensión, y habrá un lugar en la banca, siempre, para quien todavía no sabe que ya llegó.